Odio los sistemas capítulo 1101. Ajar se burla del asesino, sin parar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se filtró esta información? Zaira estaba en un estado de nerviosismo antes de que sus sentidos se extendieran por todo el mundo del sistema. Inmediatamente detectó la ubicación del sistema del viejo sabio, gritando cuando su figura apareció ante él. Lo sabía. Solo tú podrías haberlo descubierto. Jajaja. En este punto, el sistema del viejo sabio ya se había perdido en la locura. Simplemente arrasó sin ninguna apariencia de inteligencia. Maldita sea. Pensar que Mystique pudo influir en ellos. Ella gruñó de frustración mientras llevaba el sistema Wise Oldman y lo arrojaba de regreso al área de cuarentena, junto con el resto de los sistemas enloquecidos que capturó. Uno tras otro, los arrojó hacia atrás junto con la energía mental contaminada de las otras áreas. Antes de que pudiera infiltrarse permanentemente en el área y convertirse en parte de ella, Zaira lo extrajo y se arrojó en el área en cuarentena. El último en la lista fue el sistema de fortalecimiento antiguo. Cuando llegó ante él, las cosas habían empeorado. Ella miró al suelo, gruñendo de ira mientras dos entidades montañosas yacían en un desastre sangriento. La sangre de cada uno se había mezclado, provocando que la locura lo impregnara. Otro sistema de grado 3 fue víctima de la locura. Zaira intentó salvarlo, pero al ver que la locura incluso se había infiltrado en su coordenada, no pudo hacer nada. Suspirando, tuvo que cortar todo el trozo de tierra que hervía de locura y tirarlo en la zona en cuarentena. Los selló a todos, suspirando mientras observaba a los dos sistemas de grado 3 pelear en el momento en que se recuperaron. Maldita sea. Desafortunadamente para Zaira, sus problemas apenas comenzaron. Después de todo, durante su prisa por proteger System World, no se había dado cuenta de que Slayer había sido secuestrado. Y ahora le esperaban noticias aún peores. ¿Y qué pasó? Slayer miró a su alrededor nervioso y observó que lo habían llevado a un universo aleatorio donde no existía la red astral. Miró alarmó a los tres sistemas de grado 1, ¿quién eres? ¿Adivinar? Dijeron los tres simultáneamente, provocando que la desesperación se apoderara de él. De todos modos solo tendré que matarte, dijo Slayer, con la intención de atacar usando el poder de Inmortal, porque esa era la forma más rápida de salir de una situación. Pero de repente, sus recuerdos recientes desaparecieron. Además, ninguno de sus poderes funcionó. Era como si ni siquiera existieran en primer lugar. Bueno, ¿cómo podrían? Arte de origen. Procrastinación. Factor principal. Exploración. El trío se había establecido con sus respectivas habilidades. El Original of Procrastination hace que Slayer retrase su respuesta de represalia, impidiéndole actuar contra ellos incluso con una habilidad defensiva. Fue gracias a esto que Ajar pudo secuestrar a Slayer a través de su factor primario de exploración. Arma universal. Borrado del odio. Ater Asure destruyó los recuerdos de Slayer relacionados con la intención de dañar Compass Carburetor. Arma universal. Antothos universales. Vida de supervivencia de un mortal frágil. Factor terciario. Orden de restricción. La orden de restricción suprimió los poderes del sistema representativo. Sí, era este poder de Arnark el que Ajar había robado. Esta habilidad era un contrario absoluto a los sistemas. Después de eso, Universal Antothoa se convirtió en Slayer en un mortal. Palmeando a Slayer en el hombro con su mano derecha enguantada, Compass Carburetor irritante y presionando con su izquierda, rompiendo los dientes de Slayer, has conspirado contra mi familia una y otra vez. El lanzamiento inicial de este capítulo ocurrió en el sitio N0V3LB1N. No esperes una muerte feliz. Espera, Ajar lo detuvo apresuradamente, diciendo. Es muy agotador mantenido como un mortal de esta manera. Ambos nos quedaremos secos a este ritmo. ¿Por qué no, lo usamos como combustible? Bien, haré eso primero. Para cuando me desahogue por completo, él estará muerto. Suspirando decepcionado, Compass Carburetor apuñaló con su mano a Slayer, activando Lore y Tale en conjunto mientras extraía la habilidad central del sistema representativo. Con un parpadeo, Fireground tragó la habilidad central y la digirió instantáneamente. Ahora, Slayer no era nada, solo un sistema hueco lleno de energía mental. Si no fuera por los efectos de Universal Antothoa que lo convirtieron en un humano mortal, el cuerpo de Slayer ya habría comenzado a vaporizarse. Aún quedan más de las 3/4 partes del sistema representativo, ¿verdad? Hacen preguntó. ¿No recuperaría su fuerza una vez que detengamos nuestras habilidades? Por supuesto que se recuperaría.
Ajar puso los ojos en blanco, pero ¿no es eso lo que queremos? Él suena, si no desea desaparecer, no tendría otra opción que retraer suficientes fragmentos y rogarle a Zaira una coordinada lo suficientemente grande como para albergar un sistema de grado 3 máximo. Y la mayoría de esos fragmentos tendrían que desaparecer. Fusionarse con la coordenada para recrear la habilidad central, el corazón de un sistema. ¿Qué crees que sucede cuando hace eso? Haciendo caso omiso de la figura de Slayer tosiendo sangre, Ajar miró fijamente a Azen. Al iluminarse, Azen se planteó como una gallina. Los representantes del género serían libres. Mayormente inmortal. Ajar se encogió de hombros, actualmente, está consumiendo el fragmento más grande del sistema representativo. Y también está resistiendo con más fuerza. Activamos lo suficiente la naturaleza de su cultivador. Ajar gimió internamente, encontrando verdaderamente paz en el caos que había creado. Miró encantado a Compass Carburetor. Realmente encontré al tipo más interesante. Como era de esperarse de mi gusto a la hora de elegir anfitriones. En ese momento, Compass Carburetor retrajo su mano y miró fijamente a Slayer, instándolo fríamente. Continúa, retrae tanto de tu cuerpo como necesitas. Te golpearé después de eso. Slayer miró fijamente a Compass Carburetor, sudando a yeguas mientras sentía un miedo desenfrenado. Tenía la intención de confiar en el poder de Inmortal para abandonar el lugar primero, ya que permitir que los representantes del género se liberaran de su control realmente enloquecería a Zaira. Las palizas que recibieron cuando Magister se liberó continuaron atormentándolo. No quería decepcionarla más. Pero, en el momento en que intentó escapar, su cuerpo permaneció clavado en el lugar. «¡Guau, mira este idiota, jajaja!». Ajar lo miró con desdén. ¿Estás pensando en teletransportarte en presencia del representante conceptual del espacio? ¿Cuándo te volviste tan novato, jaja? Si Ajar habla así, significa que tiene absoluta confianza en la situación. Compass Carburetor recordó el momento en que llegó por primera vez al System World. Esta fue la forma de hablar utilizada por el sistema para hacer dinero cuando lo abofeteó repetidamente con la lengua. Le habría causado un enojo, claro está, si se hubiera quedado como Compass Carburetor. Pero con el filtro Sich estar eliminado, se limitó a mirar a Ajar burlándose de Slayer con calma, simplemente registrando la experiencia relevante. Tal vez su verdadera identidad sea el concepto representativo de la burla. La multitud de experiencias en él pensadas como cuentos por diversión. Sentí como si un camión me hubiera chocado, murmuró Raak una vez que revivió, sintiéndose un poco agotado. Al resucitar, tocó el suelo, lo que provocó que 6 cadenas se deslizaran y se clavaran en su espalda. Con esto, podría emplear las habilidades básicas de 6 sistemas de grado 3. Estas cadenas se crearon cuando activó su habilidad central, que era de naturaleza pasiva. Asesino, Raak. Ven y lucha contra mascota. Al escuchar el grito de Zaira, Raak se levantó y desapareció. A diferencia de la rápida respuesta de Slayer, Raak se retrasó un poco, ya que estaba ocupado reviviendo. Justo cuando llegó, miró fijamente a 3 sistemas de grado 1 secuestrando a Slayer y desapareciendo del mundo del sistema, no. Ya era demasiado tarde cuando se apresuró a informar a Zaira de lo mismo. Maldita sea. Bien, haré algo al respecto. Tú concéntrate en mantener a mascota a raya. No podemos permitir que sus ataques lleguen profundamente al mundo del sistema. Fue su respuesta, enojada. Sin otra opción, Raak solo pudo unirse a los 2 sistemas de grado 3 en la lucha contra Mascot. Y si me llamas papá, me detendré en 3 bofetadas en tus mejillas. De lo contrario, serán 9 bofetadas. ¿Qué dices? Ajar estaba coaccionando a Slayer al ver que este último se negaba a retirar su poder a los representantes del género. Ese solo robarás mi poder, dijo Slayer en resistencia cuando Ajar le dio un puñetazo en el estómago. Sacudiendo la cabeza, Azen recuperó la salud de Slayer y dijo con precaución. No lo mates tan pronto, ¿de acuerdo? Todavía tengo que desahogar mi ira contra él. Le dirigió la más suave de las sonrisas a Slayer, no mueras antes de que sea mi turno, ¿de acuerdo? Por favor, perdóname. Slayer se apresuró a mirar a Compass Carburetor y le dijo apresuradamente. ¿Quieres a Stencil, verdad? La traeré aquí. Geera es tu esposa, ¿verdad? La traeré aquí también. Los revertiré, ¿qué te hace pensar que puedes negociar conmigo? Compass Carburetor preguntó secamente mientras miraba a Slayer, tu única opción es hacer lo que dice Ajar, nada más y nada menos.
Ajar silbó ante la declaración mientras mostraba una amplia sonrisa hacia Slayer y lo pateaba en la ingle, lo que provocó que Slayer chillara de dolor. Actualmente era un mortal. Entonces, el dolor que experimentó fue tanto como el que sentiría un mortal cuando le dieran una patada en las pelotas. Azen curó a Slayer después de un minuto, empleando su causalidad para garantizar que el estado mental de Slayer llegara al momento antes de que le patearan las joyas de la familia. El estado de su cuerpo se revirtió mediante causa y efecto, mientras que los recuerdos y las experiencias relacionadas quedaron sellados en su mente detrás de una capa de niebla. Una vez que terminó, asintió hacia Ajar. Hombre, me encantan tus habilidades. ¿Quieres intercambiarlas? Ajar silbó mientras miraba a Azen. Al ser rechazado, actuó decepcionado y chasqueó el dedo. Una pequeña grieta espacial se formó con cada una de las joyas de la familia de Slayer, rompiéndolas a nivel molecular. El dolor básicamente lo mató. Pero justo antes de morir, Azen invirtió causa y efecto, devolviendo su cuerpo a su estado prístino mientras sellaba el recuerdo detrás de una capa de niebla. Compass Carburetor golpeó suavemente a Slayer en la frente y lo sometió a radiación nuclear, causando que su cuerpo se pudriera con un dolor que desgarraba su alma. El trío se turnó para someter a Slayer a los niveles extremos de dolor que un mortal podría experimentar. Por supuesto, gracias a su experiencia acumulada, Compass Carburetor tenía miles de millones de variedades de este tipo a las que un mortal podría haberse sometido. Y Slayer estaba en la fila para saborearlos todos. Durante los siguientes 2 años, sometieron a Slayer a todo tipo de crueldad, a un nivel que incluso Magister podría evitar. La razón por la que se detuvieron se debió a un hecho evidente. Se les acabó la novedad de la tortura. Ni siquiera Compass Carburetor pudo pensar en un nuevo método para torturar a Slayer. Era extraño que la primera vez que se quedó sin experiencia fuera con respecto a la tortura. También fue porque la mente de Slayer estaba llena hasta el borde con la niebla de Azen. Su mente estaba a punto de hacerse añicos, incapaz de retener más experiencia. Realmente lo llenaron hasta el borde con tortura. Está bien, haz la escritura. Compass Carburetor ordenó a Ajar. Factor secundario. Sombra. Ajar entró en el nervioso cuerpo de Slayer que no recordaba nada de los últimos 2 años. Una vez que Ajar entró en él, su sombra se retorció, tras lo cual el cuerpo de Slayer se movió para estar en coordinación. A continuación, su mente fue manipulada, lo que provocó que Slayer recordara todos sus fragmentos, todos ellos. Al instante, las formas de energía condensada de todos los representantes del género explotaron mientras eran consumidas. Sin embargo, era solo ese grupo de cuerpos condensados de energía. Un par de segundos después, los representantes del género regresaron con nuevos cuerpos. Pero esta vez ya no eran los del sistema, gratuitos como antes. ¿Soy libre? Fluff miró con incredulidad antes de llorar mientras proclamaba con alegría. Quien esté detrás de esto, reciba un beso de mi parte. Ah, Inmortal jadeó exhausto, finalmente liberándose. Aunque estuvo a punto de liberarse todo el tiempo, al final no pudo. No se parecía a Magister que aprovechó los sin precedentes de su acción. En el caso de Inmortal, el fragmento del sistema representativo que había en él estuvo preparado en su contra todo el tiempo. Como resultado, tardó más de 2 años y todavía no pudo liberarse. Pero ahora finalmente logró la libertad. Luego miró la grieta en el mundo del sistema y entró corriendo. Todas sus conciencias colectivas eran de la misma opinión. Venganza. Los cultivadores eran famosos por su venganza. Y después de haber sido víctima de abuso durante tanto tiempo, Inmortal estaba ansioso por vengarse. Cargó hacia el mundo del sistema y ayudó a la figura casi derrotada de Mascot, relevándolo inmediatamente. Algunos llegaron para ayudar a Mascot mientras que otros ayudaron a Technocraft. Su incorporación permitió a Mascot, Magister y Technocraft tomar un respiro y recuperarse rápidamente de sus heridas. También trataron el daño sufrido por sus mundos. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N0V3LB11N. Y en cuestión de días, recuperaron toda su fuerza, elevando instantáneamente la opresión que enfrentaban los sistemas. En este punto, todos los sistemas de grado 3 habían llegado al lugar. Mientras todos los representantes de género del multiverso, excepto Mystique, se unieron al mundo del sistema, Zaira llamó a todos los sistemas para participar en la guerra, incluidos los sistemas de grado 1. Pero, extrañamente, ninguno de los sistemas de grado 2 llegó. Después de todo, Ajar les hizo algo.
En el momento en que Ajar hizo que Slayer se retractara de todos los fragmentos del sistema representativo, salió del cuerpo de Slayer y asintió con la cabeza hacia Compass Carburetor. Nuestra cooperación termina aquí. Nos reuniremos una vez que logremos nuestros objetivos. Muy bien, estaré anticipando tu éxito. Compass Carburetor asintió mientras veía a Ajar irse con Azen. Antes de irse, Azen chasqueó el dedo, lo que provocó que la niebla dentro de la mente de Slayer comenzara a disolverse. Por supuesto, se disolvería por completo solo un momento después de que Slayer recuperara todos los fragmentos del sistema representativo y se convirtiera en uno con ellos. Llanuras centrales. Ajar llegó allí junto a Azen, llevando una pequeña esfera en sus manos. Le entregó la esfera a Azen y lo dejó en una esquina de Central Plains. Continúa entrenando aquí después de restringir tu fuerza. Nos enfrentaremos a Zaira inmediatamente después de esto. Está bien, asintió Azen mientras lo dejaban. Inmediatamente después de eso, Ajar se concentró mientras enfatizaba su concepto de espacio hasta el límite y desataba su habilidad máxima, gastando la mayor parte de sus reservas de energía. Factor secundario. Orden de restricción. Las llanuras centrales eran actualmente el mundo más grande del multiverso. Era de naturaleza similar al mundo del sistema en el sentido de que era a la vez un mundo y un universo. Era así de enorme, imposible de escalar para un mortal en toda su vida. Fue aquí donde los sistemas de grado 2 habían descendido completamente para luchar contra el sistema Unter y permitirle cultivar System Elixir. Creían que al final de esto, el sistema Unter podría convertirse en el sistema del personaje principal o al menos en un sistema parte del género protagonista. Era un proyecto ambicioso. Y las posibilidades de éxito existían. Después de todo, incluso si el sistema Unter fallara, algún otro sistema de grado 2 podría tomar la acumulación y tener éxito. Pero claro, eso era en un caso ideal. En realidad, Ajar tenía la intención de robar sus acumulaciones. Por eso influyeron en el sistema Unter en primer lugar. Centrándose en todas sus fuerzas, Ajar activó su poder. Factor terciario. Orden de restricción. La carga principal de este capítulo se realizó en N0V3L, B1N. Eri. Un monstruo que estaba a punto de devorar a un elfo lo miró en estado de shock, observando que su poder había desaparecido. Miró confundido, notando que el elfo también estaba igual. El fragmento del sistema en su cuerpo había sido completamente suprimido. Y ahora, el monstruo ni siquiera podía sentir su presencia. ¿Lo que está sucediendo? Mi poder, mi poder. Mi poder se ha ido. El pánico se apoderó de la gente que quedó impotente al instante. Pero no era como si fueran completamente impotentes. Todo lo que perdieron fue el poder obtenido de los fragmentos del sistema que contenían. Por supuesto, para los cazadores, eso significaba la totalidad de su fuerza. Pero no era una situación desesperada, porque Central Plains era un mundo formidable creado por las representaciones de género de 6 representantes de género. Fue creado con la capacidad de albergar cualquier sistema de energía. Por eso, para los seres que poseían poderes de sus mundos nativos que estaban separados de los fragmentos del sistema en ellos, no era una causa perdida. Rugido. Un oso saltó mientras se formaba un círculo mágico en su boca, arrojando un mar de llamas que quemaba los cuerpos de innumerables cazadores. Luego se atiborró de sus cadáveres indefensos. Los que quedaron impotentes fueron las primeras víctimas. Pero si fuera solo esto, todo lo que resultaría sería solo una lucha de poder. El objetivo de Central Plains era cultivar System Elixir. Por lo tanto, la situación debería volver a ser la misma. Ajar tranquilamente sacó una esfera, suspirando mientras contemplaba el torrente de poder que contenía. Esto se lo dio Compass Carburetor, condensado usando Lore. Ajar lo miró fijamente, sintiendo dificultad para controlar su codicia. Después de todo, si absorbiera este poder, podría derivar al menos un factor más de su concepto de espacio. Hombre, esta es una decisión difícil. Pero pensando en lo que deseaba ver primero, se controló. Todavía estoy dominado. Mi satisfacción personal tiene mayor prioridad. Habiendo sufrido toda mi vida, necesito disfrutar al menos un poco. Una vez que afirmó su mente, infundió la energía de su concepto de espacio en la esfera Lore sin dudarlo. Después de eso, lo aplastó y lo infundió en Central Plains, murmurando con una sonrisa. Representación de género, su concepto de espacio cobró vida y se fusionó con la esfera del conocimiento, la fortaleció y expandió su causalidad hasta el punto de que podría afectar a las llanuras centrales. Representación de género. El viaje de un héroe.
Desde el principio, fue el poder del espacio lo que permitió a un héroe aventurarse a través de su vasto mundo y adquirir nuevas experiencias. Fue gracias a esto que pudieron aventurarse y experimentar cosas buenas, malas y feas. Dado que la fundación de Central Plains se creó a través de las representaciones de género combinadas de 6 representantes de género, la única forma de afectarla era a través de un poder a la par de ellos, que no era otro que el concepto de espacio. Aquí, incluso la representación de género de Compass Carburetor no tendría suficiente peso para influir en Central Plains en la medida que deseaban. Además, ya lo había desatado 3 veces en sucesiones cercanas. Si alguna vez lo intenta una vez más, implosionaría. Como resultado, su concepto de mortalidad también sería destruido. Por lo tanto, la única otra opción era Ahar. Como aún no lo había desatado ni una sola vez, estaba bien. Journey of Aero influyó en Central Plains y prácticamente suprimió por completo todos los demás sistemas de poder. Pero amplificó la generación de energía mental de los nativos, especialmente aquellas relacionadas con un héroe, en otros términos, el protagonista. La Lore Sphere modificó levemente la influencia, provocando que naciera una energía familiar en Central Plains. El oso se quedó mirando sorprendido al ver que la comida en su estómago se digería a un ritmo ligeramente más rápido que antes a medida que una sustancia misteriosa, de naturaleza semilíquida y semigaseosa, se condensaba dentro de su cuerpo. La función de esta energía parecía estar relacionada con la resistencia, ya que el monstruo no se sentía cansado incluso mientras corría a toda velocidad, viendo cómo esta misteriosa energía se consumía en respuesta. Aunque perdió toda su fuerza original y se hizo más pequeño en respuesta a la desaparición de su poder, observó que la nueva energía parecía estar apoyando su crecimiento, revelando una nueva dirección de evolución. Un pequeño cuerno comenzó a crecer en su frente mientras cazaba y devoraba a sus presas. Al observar el nacimiento de esta energía, Ahar sonrió. Un medio perfecto para nuestra granja. La energía no era otra que Darlak. Todos los nativos de las llanuras centrales se adaptaron gradualmente a Darlak a medida que el tamaño de su cuerpo se transformaba en consecuencia. Los monstruos de un mundo de cultivo eran demasiado grandes en comparación con uno de un mundo mágico en escalas de poder similares. En Darble World, todas las criaturas eran pequeñas en comparación. Y ahora, las diversas razas en las llanuras centrales simplemente se estaban reduciendo en respuesta. Pero aquí había una ventaja para los grandes monstruos. Cuando sus cuerpos se encogieron, el exceso de masa corporal se quemó en energía y se convirtió en su reserva de Darlak. Entonces, terminaron lucrando de esa manera, ganando un salto de fuerza en las nuevas reglas del mundo en el que vivían. 708 sistemas de grado 2. Esa es la cantidad de sistemas de grado 2 que existieron en total, desde la historia del mundo del sistema. Muchos habían muerto bajo las manos de Slayer, Arnark y Compass Carburetor. Pero en la era de la supremacía del sistema, bastantes sistemas de grado 1 se tragaron sus géneros y alcanzaron el estatus de grado 2. Por lo tanto, el número total de sistemas de grado 2 en Central Plains superó los 600. Un sistema de grado 2 promedio controlaba al menos una docena de mundos. Como estaban racialmente limitados, simplemente extendieron sus razas por muchos mundos. Entonces, en un mundo vivían múltiples razas, algunas eran anfitrionas de sistemas mientras que otras eran nativas naturales de dichos mundos. La cantidad de OS para un sistema de grado 2 ascendía a un par de docenas de miles de millones como mínimo, incluso para los sistemas de grado 2 más débiles. Los más fuertes probablemente tenían anfitriones por billones. Y ahora, todos y cada uno de los anfitriones de cada sistema de grado 2 activo estaba en Central Plains. La cantidad de seres vivos aquí era simplemente imposible de escalar. Era, con diferencia, el universo más poblado de todo el multiverso. Ahar estaba bastante agotado ahora, habiendo desatado su representación de género. Pero como estaba dentro del territorio influenciado por su representación de género, estaba empoderado. Mientras permaneciera dentro de Central Plains, sería mucho más fuerte de lo habitual. Su recuperación también fue más rápida. No puedo descansar todavía, suspirando, Ahar agitó su concepto de espacio una vez más, desatando otra habilidad. Factor principal. Exploración. El espacio se rompió a medida que las llanuras centrales comenzaron a volverse transparentes gradualmente. En el momento en que se cortó todo contacto con los sistemas de grado 2, Zaira fue alertada. Pero ella tenía demasiado en su plato. Y cuando pudo enviar un centinela al lugar, Central Plains ya no existía.
Ahar lo había transportado a una ubicación discreta en el multiverso, ubicada más cerca del grupo de mundos de Mystique. Pero Central Plains no impidió que los universos bajo Mystique se movieran para formar un grupo. Estaba ubicado justo al lado del caos, usándolos como línea defensiva. Con esto, no sería fácil para Zaira irrumpir en Central Plains. La situación actual centró toda su atención en la brecha en el mundo del sistema a través de la cual los representantes del género cargaron hacia adentro, acompañados por sus respectivos ejércitos. Desde el principio, el objetivo fue distraerla. Mientras ella estaba distraída por un problema, ellos crearon otro. De tal manera, hicieron que Zaira corriera en círculos mientras completaba sus objetivos uno tras otro. A estas alturas, Ahar estaba muerto de cansancio, habiendo estado desatando habilidades máximas en sucesión. Además, transportar todas las llanuras centrales sin problemas le pasó factura. Todavía tenía que mantener activamente su orden de restricción del factor terciario. De lo contrario, los nativos recuperarían el uso de los poderes de su sistema. Gimiendo de cansancio, Ahar centró parte de su mente en mantener el factor terciario de orden de restricción. El resto descansó mientras su cuerpo sanaba gradualmente. Su concepto de espacio también se fue rellenando gradualmente con poder a medida que el concepto fue potenciado por su uso en todo el multiverso. Déjame tomar una larga siesta. En este punto, su trabajo estaba hecho. El resto quedó en manos de Azen y Compass Carburetor. Ahar sonrió con interés. Espero que me sorprendan una vez que me despierte. Y uff. Azen exhaló suavemente mientras estaba en la cima de una montaña y aplastaba la esfera en su mano. De él salieron rayos de luz, que suman un par de miles. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0B/J/N. Todos eran miembros de la sociedad secreta, incluso élites entre ellos. Eran sistemas especiales de grado 1 reclutados personalmente por Compass Carburetor, aquellos que se acercaban al pico del grado 1 o que ya estaban en la cima. Ah. Este mundo es perfecto. Arem inhaló suavemente y sintió que Darlak en su cuerpo se agitaba en respuesta. Este es un mundo que apoya de Darlak. Mi crecimiento sería más rápido aquí. Actuó como representante del grupo de miembros de la sociedad secreta y miró a Azen y preguntó con calma. Entonces, ¿cuál es el plan aquí? ¿Alguna orden del creador? Solo uno, asintió Azen y señaló a través de la tierra que se extendía infinitamente, sal y talla un camino de sangre. Cuanto más sangriento, mejor. Puedes crear tus propios imperios. Las Darble Dungeons de todos ustedes se han desarrollado lo suficiente como para generar Agons, razón por la cual todos ustedes han sido seleccionados. Él concluyó. Entonces, si hago esto bien, Arem sonrió ampliamente, soy libre de hacer lo que quiera, ¿verdad? Excepto tener hijos con el resto de los nativos aquí. Puede que ya no lo expresen, pero dentro de todos ellos duerme un fragmento del sistema, por supuesto, lo sé. Arem puso los ojos en blanco, ¿con quién crees que estás hablando? Saludó y señaló al resto de los miembros de la sociedad secreta, diciendo mientras reían. Todos aquí alguna vez fueron un sistema de élite de grado 1. Sabemos lo que está sucediendo aquí. Y no debes preocuparte, resopló Arem, los miembros de la sociedad secreta sienten repulsión innata por los anfitriones del sistema. Así es como los detectamos en primer lugar. Entonces, incluso a mí me resultaría imposible tener un hijo con un anfitrión del sistema. Sin mencionar el resto aquí. Lo sé, suspiró Azen y se transformó en un Agon, yo también soy miembro, lo mismo para Ahar. Luego miró a los miembros de la sociedad secreta. Si hay algo más, nos comunicaremos a través de la red Darble. A estas alturas, la totalidad de los poderes de Azen habían sido suprimidos, gracias a los efectos de Central Plains. Su base era lo suficientemente profunda como para suprimir incluso su naturaleza universal, porque esa era una de las funciones de la esfera del conocimiento Ahar fusionada con las llanuras centrales. Era necesario para sus planes. Como sabía de antemano, Azen hacía tiempo que había preparado habilidades similares utilizando a Darlak como medio. Habiéndose convertido en un Agon de 6 metros de altura, Azen descendió de la montaña y corrió en una dirección determinada. Todos los miembros de la sociedad secreta también hicieron lo mismo, y cada uno procedió en la dirección respectiva de su elección. Central Plains fue creado para ser un campo de batalla. Pero su incorporación lo convertiría en un matadero. A través de un bosque escarpado corrió Azen, en su forma Agon. Actualmente, estaba mucho más débil que antes. Pero eso no importaba mucho, ya que podría crecer una vez más. Además, su crecimiento aquí lo ayudaría directamente una vez que salga de Central Plains.
La razón por la que se centraron en Darlac fue que era innatamente universal, al igual que la energía mental. Cada organismo de carne y hueso tenía resistencia. Darlac era más o menos una condensación de esa resistencia. Aunque Azen tenía forma humana cuando peleaba, era básicamente un universo entero. Después de todo, su cuerpo eran prácticamente dos mundos de cultivo que se habían fusionado. Una vez que fue asimilado por Central Plains, todos esos cimientos se vertieron en su mundo Darble, creando un espacio habitable 3 veces el tamaño de la Tierra. Actualmente, estaba desprovisto de vida. Pero, formando estructuras masivas estaba Darble que había sido condensado por la combustión de sus cimientos. Montaña, terreno llano, arena, etc., cualquier forma que Darble pudiera tomar existía en su Darble Dungeon. Por supuesto, no era suficiente para que existiera vida. Necesitaba alcanzar una condición más para eso. Al abrir la entrada a su Darble Dungeon, Azen comenzó a aspirar el aire ambiental de Central Plains. Una vez que su Darble Dungeon estuvo lleno hasta el borde con aire, con su presión atmosférica en un nivel suficiente, comenzó a agregar tierra a continuación. Una capa de tierra sobre el terreno de Darble, que alcanza una altura de 30 kilómetros. Solo después de esto se detuvo. Solo este proceso le llevó 2 meses. Afortunadamente para sus reservas de Darlac, no estaba cansado en lo más mínimo. Azen continuó corriendo sin parar mientras absorbía todo lo que veía y los arrojaba dentro de su Darble Dungeon. Después del suelo estaba el agua, el factor vital necesario para sustentar la vida. Sus títeres se habían extendido por todas partes para explorar. Y una vez que encontró un río, comenzó a devorar el agua que allí había. Se llamaba río, pero su tamaño no era diferente al de un mar. Era prehistóricamente enorme y se extendía solo por miles de kilómetros de ancho. Las corrientes también eran bastante feroces. Una espada de energía cubrió su cuerpo y se expandió, convirtiéndose en un sapo de 20 metros de tamaño. En su boca estaba la entrada a su Darble Dungeon cuando el sapo abrió la boca y tragó el agua del río. El sapo continuó nadando mientras agua torrencial entraba en Darble Dungeon. Pero por el momento, el agua no interactuaba adecuadamente con la tierra. Faltaba un elemento más. Después de tragar suficiente agua, el sapo llegó a la orilla cuando la espada de energía desapareció. El Agon empezó a correr una vez más. Central Plains era tan grande que incluso después de correr durante tanto tiempo, Azen aún no había entrado en contacto con otro ser vivo. A pesar de estar increíblemente pobladas, la mayoría de las razas se agrupaban en ciertas regiones donde el terreno les era favorable y desde donde podían hacer la guerra a los demás. Y una vez que Darlac llegó, tuvieron que migrar a entornos más favorables. Sus cuerpos no eran tan ridículamente duros como antes. Afortunadamente, Darlac les dio enormes reservas de resistencia, permitiéndoles viajar tan lejos como quisieran. Después de un mes de viaje, Azen llegó ante un volcán activo, enviando con cuidado la entrada de su Darble Dungeon a la lava, observando cómo la lava era absorbida hacia adentro. La lava fue enviada debajo de la capa Darble, creando un mar de lava infinitamente profundo. El Darble Dungeon comenzó a absorber la intensa radiación desatada por la lava a medida que, gradualmente, el Darble Dungeon se iluminaba. Un sol se formó en el cielo. Era solo una esfera de lava ardiente, con su calor suministrado interminablemente por la lava agitada. La termodinámica era necesaria para el funcionamiento de un entorno vivo. Por lo tanto, Azen acampó en el volcán activo y continúa devorando su lava batida. Los otros miembros de la sociedad secreta no tuvieron que hacer esto porque ya habían creado un entorno de vida estable en sus Darble Dungeons utilizando los recursos de sus mundos nativos. Pero como Azen no había hecho eso antes, ahora tenía que concentrarse en ellos. 3 meses después, había conseguido suficiente lava y vio cómo su Darble Dungeon se transformaba en un bioma. La lluvia caía del cielo mientras la hierba crecía en el suelo fértil. Había muchas semillas en la tierra que había robado. Por lo tanto, una vez que las condiciones se volvieron favorables, creció todo tipo de vegetación. Novela. Bean fue sede del estreno de este capítulo. En este punto, su Darble Dungeon estaba completo. A partir de aquí no fueron necesarios recursos externos para su crecimiento. Todo lo que tendría que hacer era emplear a Darlac en ello. Darble Dungeon convertiría eso en todo lo que fuera necesario para su crecimiento. Y ahora que estaba completo, Darble Dungeon comenzó a generar Agons. Se consumieron grandes cantidades de Darlac del cuerpo de Azen cuando el bebé Agons apareció en el calabozo. Tenían el cuerpo de un Agon pero la mente de un humano, innatamente inteligente.
Sin embargo, no eran miembros de la sociedad secreta, solo Agons normales. La forma Agon de Azen masticó el tronco de un árbol y eructó, dándose palmaditas en su estómago lleno. Una vez que recuperó sus reservas gastadas de Darlak, contó la cantidad total, sonriendo, eso es mucho. Darlak. 1.892.000. Su fundación fue aterradora. Incluso un sistema de grado 2 no fragmentado en Central Plains no tendría tanto Darlak como él, sin mencionar su yo fragmentado. Él era el líder indiscutible aquí ya que Ajar simplemente estaba durmiendo sin signos de tomar medidas. En su forma Agon, Azen continuó corriendo sin parar hasta que finalmente encontró un país. Era un país de vampiros, uno de los muchos que tenían. El territorio que poseían era vasto y continuó expandiéndose sin parar a medida que su número aumentaba durante las guerras. Y esos humanos tontos que se hacían llamar cazadores, Un comandante vampiro a cargo de un fuerte resopló mientras usaba un cráneo humano como taza para beber sangre. Desde lo alto del muro, miró fijamente y comentó las vastas llanuras que se extendían ante ellos a lo largo de decenas de kilómetros. Ya que no hay ningún enemigo a la vista, déjame disfrutar de esta siesta de la tarde. Comandante. El agua del río disminuyó repentinamente. Un soldado vampiro se apresuró a informar nervioso. ¿Por qué es eso una preocupación? El comandante vampiro resopló cuando, de repente, el cristal de calavera en sus manos cayó al suelo. Miró al cielo con desesperación, viendo cómo una sombra se cernía sobre él y se expandía hasta cubrir todo su fuerte. Una hoja de energía de este tamaño, que me condenen. Renunció a la vida, porque cayendo hacia el fuerte había una hoja de energía con forma de rana. Lo que era especial era que su vientre estaba lleno de agua, lo que le daba suficiente peso para acelerar hacia el fuerte. Y luego se estrelló, convirtiendo toda la región en un cráter sin vida ni signos de civilización. El sapo de la hoja de energía yacía dentro del cráter y permaneció quieto hasta que el polvo se asentara. Sentado dentro de una pequeña habitación en su frente estaba Azen, cerrando los ojos al sentir que la energía mental era absorbida por su cuerpo. Y a través de él, la energía mental fluyó hacia la red Darble y se acumuló en una esfera en el centro. La energía mental solo tenía una naturaleza protagonista. Sí, era System Elixir. Originalmente, los sistemas tenían la intención de cultivar System Elixir. Pero no tenían un método para filtrar solo eso. Tendrían que absorber todas las formas de energía mental y luego filtrarla, desechando lo innecesario mientras almacenan lo necesario. System Elixir fue solo una pequeña porción de eso. Pero a través de Lore, Compass Carburetor introdujo una única variable. Todos los tipos de energía mental simplemente se disiparían, tal como lo hicieron en todos los mundos. La única excepción a esto fue System Elixir. Cuando apareció, se transformó en una corriente y fluyó hacia el miembro más cercano de la sociedad secreta. Y usando su cuerpo como nodo, el System Elixir se acumuló dentro de la red Darble. Mientras el System Elixir estuviera dentro de la red Darble, incluso si Zaira se infiltrara en Central Plains, solo terminaría con las manos vacías. Azen murmuró mientras observaba la cantidad de System Elixir que obtuvo. Alrededor de 8.000. Maldita sea, eso es lamentablemente bajo. Tenía sentido ya que no todos tenían carácter protagonista. Incluso en el momento de la muerte, muy pocos estallaron temporalmente con una tendencia protagónica. Entonces, la colección de System Elixir fue realmente lamentable. Pero todavía es un comienzo. Hay muchos más lugares para matar. Azen dejó escapar una sonrisa torcida. Desde que Systems destruyó su hogar, abrigó un profundo odio contra ellos. Y como todos sus objetivos eran técnicamente sistemas, podía masacrar libremente. No hubo problemas con este método ya que Central Plains era demasiado grande. El crecimiento de la población superó la tasa a la que podía masacrar gente incluso si lo hacía sin descanso. Por eso Compass Carburetor les dijo a todos los miembros de la sociedad secreta que participarán en una matanza desenfrenada. Normalmente, si dos sistemas anfitriones de un sistema de grado 2, tuvieran una descendencia, el bebé también sería un anfitrión del sistema, ya que el sistema de grado 2 enviaría un fragmento al bebé cuando estuviera en el útero de su madre. Así fue como los sistemas de grado 2 aseguraron que el número de sus anfitriones siguiera aumentando sin tener que buscar objetivos activamente. Por eso cultivaron energía mental sin necesidad de ningún esfuerzo. Solo los sistemas de grado 2 podrían hacer eso. Los sistemas de grado 1 tienen que encontrar un anfitrión e inmiscuirse activamente en sus vidas. Los sistemas de grado 3 tienen que encontrar mundos activamente para albergar, lo mismo que los sistemas de grado 1.
Solo los sistemas de grado 2 podrían cultivar pasivamente sin un solo cuidado en el mundo. Entonces, eran especiales, ya que se ajustaban a las diversas razas de importancia en el multiverso. Dado que la orden de restricción estaba en vigor, si dos anfitriones del sistema tuvieran una descendencia, el niño no nacería como anfitrión del sistema. Serían simplemente un nativo normal. Por lo tanto, si los miembros de la sociedad secreta continuaran masacrando a los anfitriones del sistema, no llegaría el momento en que Central Plains se deshiciera por completo de todos los sistemas. Ese era su objetivo, su clara condición de acumular suficiente System Elixir necesario para crear el sistema del personaje principal. Después de todo, la escena en la que toda su raza, de sistemas, fue masacrada por recursos no sería la historia perfecta para el nacimiento del último miembro de su raza, creado para vengarlos a todos. Esa era la esencia de ser el sistema de personajes principales. Y Compass Carburetor apuntaba a eso. Para ejecutarlo con éxito, tomó a los mejores miembros de la sociedad secreta y los dejó en Central Plains. Para un mundo tan vasto, apenas 2000 miembros de la sociedad secreta parecían lamentables. Pero eso no importaba, ya que cada uno de ellos era increíblemente fuerte y podía crear un ejército de Agons para participar en más matanzas. Mientras el sapo de la hoja de energía permanecía quieto, Azen le suministró Darlak y reparó el daño sufrido durante la caída. A continuación, el sapo se levantó y saltó, recorriendo decenas de kilómetros de un solo salto. Golpear. Golpear. La tierra retumbó con cada salto mientras el sapo viajaba hacia el siguiente fuerte. La hoja de energía no tenía peso. Pero cuando se llenó de peso, se volvió aterrador. Y al contener suficiente agua en su vientre para formar un lago, el sapo era lo suficientemente pesado como para aplanar un área entera. Azen vio a la gente en el fuerte más cercano huir a toda prisa al verlo. Llevaban espadas y escudos, aquellos que parecían inútiles en la situación. No había pasado mucho tiempo desde que les presentaron a Darlak. No muchos habían descubierto siquiera la existencia de la capacidad de Darlak para crear espadas de energía. Todavía no conocían los caminos del guerrero y del titiritero relacionados con él. Simplemente lo estaban usando como recurso de resistencia para moverse más. Aunque tenían más resistencia para huir, su velocidad no cambió. Y contra el sapo que podía cubrir docenas de kilómetros con cada salto, todos quedaron prácticamente aplastados. Novela. Bean fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Sentado dentro de la boca del sapo estaba Azen, masticando un árbol para reponer su Darlak. La boca del sapo estaba llena de árboles. Y cada vez que se consumían, el sapo simplemente cogía otro bocado de los alrededores. Como resultado, Azen estaba siempre en movimiento y nunca tenía que descansar. Observó que System Elixir se acumulaba en Darble Network de forma lenta pero constante. Los otros miembros de la sociedad secreta también habían comenzado a acumularlo. Pasaron 10 años de esa manera cuando Azen observó su Darble Dungeon, mirando a los más de 1000 millones de Agons que había alcanzado la edad adulta. Sus reservas en Darlak oscilaban entre 5000 y 8000. Alrededor de 10.000 habían alcanzado la trascendencia. Eran una fuerza formidable. Con una sonrisa, los dejó salir y les dio la orden. Matad a todo lo que no sea un Agon. Una ola de Agons salió corriendo y ahogó a los países cercanos, empuñando armas de energía superior contra las razas inferiores. Tenía sentido ya que a través de la red Darble, los miembros de la sociedad secreta continuaron innovando más métodos de uso de Darlak. Y se lo enseñaron a los Agon que criaron en sus mazmorras. Como resultado, todos los Agon estaban muy avanzados en su oficio. Mirando la ola Agon, Azen sonrió mientras su Darble Dungeon comenzaba a generar otro lote de bebés Agon. Una década después, los soltaría, los enjuagaría y repetiría el proceso. Lentamente, la infamia de Agon se extendió por las llanuras centrales. Remontándonos al pasado. Justo después de que Ajar se fuera con Azen, Compass Carburetor miró fijamente la figura arrodillada de Slayer, observando cómo más y más fragmentos del sistema representativo entraban en él. ¿Cómo se siente? Tú, Slayer lo miró con incredulidad, con la intención de detener el proceso. Pero estaba siendo obligado por una fuerza misteriosa, incapaz de detenerse por el momento. No, una vez que recupere el resto de mi cuerpo, tendré suficiente poder para hacer lo que quiera. Yo también seré lo suficientemente fuerte para enfrentarme a estos cabrones. Pensando así, Slayer esperó mientras el último fragmento del sistema representativo se filtraba en su cuerpo, llevando consigo una coordenada. En el momento en que preguntó, Zaira se lo proporcionó instantáneamente.
Después de todo, el sistema representativo era muy valioso, la razón principal detrás de la era de la supremacía del sistema. La coordenada se fusionó con su cuerpo y absorbió la mitad de los fragmentos para convertirse en su habilidad central. El sistema representativo había perdido 7 niveles, pero podría recuperarse pronto, siempre y cuando convierta a un representante de género en un anfitrión. Desafortunadamente, eso nunca sucedería. Después de todo, en el momento en que se formó su habilidad central, la niebla en su mente se aclaró. Y a continuación, como agua que brota de una presa rota, Slayer se vio inundada de experiencias de tortura. Un instante. Eso fue todo lo que hizo falta antes de que la mente de Slayer se hiciera añicos. Era demasiado para que lo soportara una sola persona, especialmente porque todavía lo mantenían como un mortal. Slayer se desplomó en el suelo, con su mente completamente borrada. Ya sean sus recuerdos, experiencias, ego, fuerza de voluntad, pensamientos, datos, etc., todo lo que Slayer había recopilado hasta la fecha fue borrado de su ser, porque su mente se hizo añicos. No simplemente se hizo añicos, sino que se desintegró. Tal fue el alcance de las torturas a las que fue sometido. Slayer miró fijamente sin comprender, sin tener decisión propia. En ese momento, Compass Carburetor agarró su rostro con su mano izquierda, haciendo que el anillo del secreto brillara. Como Slayer era actualmente un todo, se convirtió con éxito en miembro de la sociedad secreta. Como ni siquiera tenía intención, fue fácil convertirlo en miembro. Inmediatamente en respuesta, Compass Carburetor extrajo los recuerdos y experiencias de cierta entidad de su pasado y los fusionó en Slayer. Lore y Telle se activaron en pleno apogeo cuando el cuerpo de Slayer fue amasado como masa y transformado en una serpiente. De ahora en adelante, eres Dicta. El poder de Slayer como sistema representativo estaba totalmente concentrado dentro de la serpiente que ahora pasó a llamarse Dicta. La serpiente se retorcía tiernamente mientras se enroscaba alrededor de su brazo, siseando suavemente mientras una voz nostálgica resonaba. Tío, ¿qué haremos ahora? Tendremos que armarte primero. Eres la clave para matar a Zaira. Dicho esto, Compass Carburetor pateó con su bota, con la intención de dirigirse hacia la brecha del System World y participar activamente en la guerra. Justo cuando estaba a punto de teletransportarse, débiles puntos de luz estelar aparecieron ante él, brillando como una mariposa antes de explotar en grandes cantidades. Interrumpieron su teletransportación y lo enviaron a estrellarse contra el mundo. Compass Carburador, ríndete. Una voz fría resonó cuando apareció un mundo parecido a una estrella, lleno de intenciones asesinas. La figura era muy diferente a la anterior, pero era una entidad familiar. Y por supuesto, ¿cómo podría Compass Carburetor no saberlo? Sistema de grado 3. Constelación, nivel 219. Era plantilla. Su ataque envió a Compass Carburetor a estrellarse contra el mundo, pero no resultó herido. Después de todo, actuar como su ropa era un universo entero transformado para parecerse a tal. Para dañarlo, Stencil tendría que estallar con un ataque lo suficientemente fuerte como para destruir un universo. Y eso fue difícil, ya que ella era simplemente un sistema de grado 3 de bajo nivel. Pero lo extraño fue cuán precisa fue su sincronización, golpeando a Compass Carburetor justo cuando planeaba irse. Fue una perfecta coincidencia. Sistema de grado 3. Suerte, nivel 222. Era Rizen, que había sido enviado para obstaculizar a Compass Carburetor. Compass Carburetor desvió la cabeza hacia el otro lado, observando llegar el tercer sistema de grado 3. También era una entidad familiar. Sistema de grado 3. Ruina, nivel 217. Necesitamos tu cabeza, Compass. La voz de Geera resonó a través de su forma planetaria. Seguramente no negarías mi pedido, ¿verdad? Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0BL/J/N. Después de todo, te salvé la vida en múltiples lugares y te protegí durante 75 años. Mientras Geera hablaba con él, Rizen desató sigilosamente su manifestación de habilidad central, causando que la suerte del universo se transformara en una cadena que unía a Compass Carburetor al lugar. Con eso, no podía irse como quisiera, a menos que destruyera las cadenas. Antes de que Compass Carburetor pudiera concentrarse en las cadenas, Stencil hizo lo mismo con su manifestación de habilidad central, causando que una torre lo envolviera y lo atrapara en el centro. Geera parecía estar esperando esto mientras desataba su manifestación de habilidades básicas, causando que todo dentro de la torre entrara en un estado de ruina. Manifestación de la habilidad básica de fusión.
Torre de la ruina desafortunada. Tenían la intención de atrapar a Compass Carburetor dentro de la desafortunada Torre de la ruina y acumularle daño con el tiempo. De esa manera, incluso si Compass Carburetor se liberara de él en el futuro, resultaría gravemente herido. Para entonces, un sistema de grado 3 podría desactivar fácilmente el carburador Compass. La fusión perfecta de 3 manifestaciones de habilidades básicas resultó en tal trampa mortal. Esta fue la carta de triunfo de Zaira contra Compass Carburetor. Gracias a la suerte de Risen, la habilidad aterrizaría justo en el objetivo. Después de todo, Risen y Compass Carburetor se remontan a mucho tiempo atrás, con sus suertes entrelazadas hasta cierto punto. Entonces, el ataque estaba garantizado. ¿Ha quedado atrapado?, preguntó Geera, jadeando de cansancio. Por supuesto, asintió Risen al sentir los valores de la suerte agitados dentro de la desafortunada Torre de la Ruina. Está sufriendo daños mientras hablamos. Pero aún así, Risen frunció el ceño, lo logramos en el primer intento. ¿Cómo es eso posible? Incluso mi suerte no puede dar como resultado un resultado tan fluido, especialmente porque Compass tiene la capacidad de borrar los recuerdos de cualquiera que albergue mala voluntad contra él. La razón por la que tuvimos éxito es gracias a una persona. Stencil tranquilamente dejó escapar una sonrisa. ¿Oms?, preguntó Geera. ¿Quién más? Stencil resopló. Mi papá, por supuesto. Cuando atacamos, su represalia natural fue lo suficientemente fuerte como para destruirnos. Entonces, él mismo bloqueó sus habilidades. Como resultado, quedó desprotegido contra nuestros ataques. Ella miró fijamente la torre, emanando una ola de energía escalofriante. Incluso en este punto, él no puede hacerme daño. Supongo que la culpa le está pasando factura. Compass Carburetor exhaló lentamente mientras intensas oleadas de agotamiento lo golpeaban. Las cadenas de la suerte contrarrestaron cualquiera de sus intenciones de huir mientras los poderes de ruina seguían debilitándolo. La torre gradualmente extrajo su fuerza y creó monstruos a partir de ellos, llenando el resto de la torre con ellos. Había quedado atrapado en un círculo vicioso de pérdida de energía. Pero más que eso, Compass Carburetor estaba en un estado de tristeza, no por su difícil situación, sino por sí mismo. Después de todo, las innumerables experiencias en él estaban en su contra. Puede que seas la experiencia principal, pero esto es una mera tontería. Un hombre de mediana edad que había vivido la vida de un comerciante dijo: puedo relacionarme mejor contigo como un compañero comerciante. Lo que estás haciendo es una transacción tonta. Lo sé, suspiró Compass Carburetor, ¿qué más esperas que haga aquí? Si tomara represalias, terminaría matando a las mismas personas que son la razón detrás de mi lucha. ¿Cuánto tiempo llevas con Stencil? Una anciana que había perdido a su marido en la guerra habló con calma. Estuviste con ella en la Tierra durante 8 años. Después de eso, pasaste unos meses con ella en el mundo de fantasía. Eso es todo. ¿Existe alguna conexión entre ustedes además del hecho de que ella es su hija? La pregunta de la anciana dio en el clavo. Llegó a la verdad del asunto. Tú eres el que se aferra obstinadamente a Stencil. ¿Sabes siquiera el tipo de persona que es? Un anciano se encargó de hablar a continuación. Ella es un individuo hambriento de poder con la avaricia de un comerciante. Nunca podrá estar satisfecha. Tú, deberías callarte. Compass Carburetor miró enojado al anciano. ¿Por qué debería callarme? El anciano resopló con desdén. Soy solo otro tú que ha vivido una vida diferente. Todos somos iguales. Nuestra experiencia es nuestra fuerza. Y la mayoría de nosotros podemos decir esto con seguridad. Stencil no es la chica linda e ingenua en la que te estás engañando haciéndote creer. Bueno, ¿cuántas veces tu eliminación de odio ha funcionado en su contra y tuviste que detenerlo rápidamente? Ante su pregunta, Compass Carburetor se quedó en silencio. Al verlo, el anciano suspiró. Conozco tu dolor. Ella es tu única familia. Pero solo por eso, no debes pasar por alto su verdadera naturaleza. Sé que eres tan capaz como el resto de nosotros. Consciente de su naturaleza desde el principio. Es hora de que abandones Stencil. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N0V3LB11N. ¿Es matar gente tan malo? Compass Carburetor habló de repente y dijo. La cantidad de personas que murieron en unos pocos años desde que desencadené la guerra de representación ya superó la cantidad de personas que murieron durante la era de la supremacía del sistema. Hemos matado a más personas de las que Stencil jamás podría esperar asesinar, concluyó, así que nunca abandonaré a mi hija, incluso si es la peor entidad que existe.
Eso no te corresponde a ti decidir, un adolescente se levantó y dijo. Actúa según te dicte tu experiencia. De lo contrario, renuncia a tu poder. Transfiere Dreamcraft a Azen. ¿Por qué debería? Compass Carburetor resopló. Si muchos de ustedes intentan obstaculizarme, los borraré a todos. Puedo acumular experiencias a través de Dreamcraft desde el principio una vez más. ¿Qué te hace pensar que todavía tienes el control de tu cuerpo? De repente, una voz resonó detrás de él, aturdiendo a Compass Carburetor. Se giró apresuradamente y miró fijamente a una figura muy similar a él, pero su naturaleza era la de un comerciante egoísta, el peor entre los sin escrúpulos. Estaba detrás de Compass Carburetor. Su acción simbolizó un escenario cambiante. Actualmente, estaban dentro de la mente de Compass Carburetor. Cada entidad era una conciencia creada en Dreamcraft. Fueron su tesoro de experiencias que le permitieron realizar una variedad de cosas fácilmente. Cuanto más cerca del final estaba uno, mayor era su influencia en su cuerpo. Esto no era diferente de un representante de género. Por lo general, cuando existía su barrera Six Star, había una capa que separaba a Compass Carburetor del resto de las conciencias. Pero una vez que la capa desapareció, las conciencias pudieron cruzar y alcanzarlo. A pesar de eso, Compass Carburetor tenía el control más fuerte sobre su cuerpo. Y hasta ahora, ese había sido el caso. Así fue hasta que cometió el error. Cuando Stencil lo atacó, Compass Carburetor detuvo sus poderes rápidamente. Teniendo en cuenta las hirvientes olas de negatividad que Stencil rezumaba hacia él, Aether Azure habría borrado la totalidad de su memoria. Para evitar eso, bloqueó el ataque con fuerza. En ese momento, sus experiencias pretendían lanzar radiación hacia los tres atacantes y destruir sus cuerpos. Habiendo enfrentado a Mystique, sus experiencias se habían profundizado, permitiendo que el poder que producía fuera lo suficientemente potente como para matar instantáneamente a los tres sistemas de grado 3 de bajo nivel. Al detener eso también, Compass Carburetor debilitó su sentido de identidad. De ese modo, creó una avenida donde una conciencia lo había superado. A partir de ahora, Compass Carburetor no tuvo el máximo control sobre su cuerpo. Déjame mostrarte cómo se hacen las cosas. Dicho esto, la versión comerciante sin escrúpulos de sí mismo agarró las riendas y tomó el control del cuerpo. Los ojos de Compass Carburetor se abrieron en la torre, pero la mirada era inquietante. Observó con calma cómo la torre agotaba su fuerza para crear monstruos que llenaban la torre. Las cadenas de la suerte aseguraron que ninguna variable jugara a su favor. Y finalmente, los efectos de la ruina lo estaban matando poco a poco. Esta es una situación bastante grave. Pero eso es todo. Él resopló cuando su monóculo brilló una vez. Al instante, las cadenas de la suerte se aflojaron cuando extendió su mano y las agarró, filtrando en ellas los poderes de la mortalidad. Ahora quebradizas, las cadenas se rompieron casualmente. Pero Compass Carburetor no lo dejó así y empleó a Loreitella Tale para curar las cadenas de la suerte. Todo lo que hizo fue liberarse mientras vagaba casualmente por la torre, comenzando a influir sutilmente en las leyes allí. Como era libre, también podría transformar esta torre en un arma que pudiera blandir contra sus enemigos. Después de todo, era bastante potente. Y con algún refuerzo de su lado, solo se volvería más peligroso para los sistemas. Esperemos pacientemente, dijo Stencil, con la intención de acampar en el lugar hasta que la desafortunada torre de la ruina absorbiera toda la fuerza de Compass Carburetor. Como era un representante del concepto, pasaría mucho tiempo antes de que su concepto fuera disuelto y absorbido por la torre. Ni siquiera había terminado su frase cuando la torre se redujo rápidamente. El trío sintió instintivamente que la torre que habían creado mediante la activación de la fusión de tres manifestaciones de habilidades básicas se había escapado de su control. Seguido de un parpadeo, apareció la figura de Compass Carburetor mientras sostenía una pequeña torre en su mano y la acariciaba con amor. ¡Qué maravilla es esto! Un objeto con leyes más fuertes que un mundo bien desarrollado. Miró con calma a Risen. ¿Puedes hacerme otra torre? Necesito agregarla a mi colección. Pero no te preocupes, te pagaré generosamente por tu trabajo. Tú, Risen frunció el ceño, sintiendo una extraña sensación de escalofrío. ¿Quién eres? ¿Adivinar? Las botas de Compass Carburetor brillaron una vez cuando apareció detrás de Risen y con calma golpeó a este último en la cabeza con la torre. ¡Ac! Risen gritó como si todos los nervios de su cuerpo estuvieran convulsionando mientras la sangre había invertido la dirección del flujo. Todos sus valores de suerte gritaron nerviosos antes de que surgieran de su cuerpo y se filtraran en la desafortunada torre de la ruina.
¿Sabes? Compass Carburetor habló con calma mientras erigía una esfera de hoja de energía que lo cubría a él y a Risen, resistiendo a los ataques de Stencil y Geera. Cuando desatas tu manifestación de habilidad central, se supone que debes estar dentro de ella para ser amplificado por su poder. De lo contrario, no importa cuán potentes sean sus efectos, se pueden aprovechar. Especialmente por mí. Con eso, su lore y Tale se activaron con toda su fuerza y brotaron de la torre en forma de cadenas que envolvieron a Risen y empujaron su cuerpo hacia la torre, sellándolo allí. La suerte de Risen se activó ya que afectó la causa y el efecto, con la intención de liberar a Risen. Pero, curiosamente, a pesar de un cambio en la causa y el efecto, Compass Carburetor siguió siendo exactamente el mismo. No hubo ningún cambio en su postura o condición. Además, las cadenas que creó a partir de Lore y Tale no se vieron afectadas. Solo Stencil y Geera parecieron verse afectados por esto cuando regresaron a su posición original, uno antes de que Compass Carburetor se liberara de la torre. La razón por la que Compass Carburetor no se vio afectado fue simple. Su peso en el multiverso era mayor de lo que podría cambiar el nivel de causa y efecto inducido por la suerte de Risen. Sería un caso diferente si estuviera en la cima del grado 3, pero como Risen estaba simplemente en el nivel 222, sus habilidades no eran lo suficientemente potentes. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0B/J/N. Además, al poseer la desafortunada Torre de la Ruina, Compass Carburetor tenía acceso directo a las leyes que formaban las habilidades básicas del trío de Risen, Stencil y Geera. Una vez que regresó a su posición anterior, Stencil recuperó el sentido y se dio la vuelta a toda prisa mientras activaba un montón de habilidades, bombardeando la esfera de la hoja de energía, carburador de brújula. Sí, ese es mi nombre. Compass Carburetor sonrió mientras tocaba la esfera de la hoja de energía con el guante en su mano derecha, filtrando su energía en la esfera. Un momento después, cientos de púas sobresalieron de la esfera y atravesaron a Stencil y Geera. Sus habilidades defensivas se hicieron añicos como vidrio quebradizo cuando la sangre se filtró de las áreas que habían sido apuñaladas. Mientras las dos damas gritaban de dolor, un par de manos se extendieron desde la esfera y las agarraron por el cuello. En el momento del contacto, sus cuerpos con forma de planeta volvieron a su forma humana, ya que se habían convertido en mortales. Las cadenas los envolvieron mientras los acercaban a Compass Carburetor, quien los miró burlonamente. ¿Te atreves a enfrentarme sin condensar la totalidad de tus cuerpos? ¿Tú, realmente me harías daño? Stencil miró fijamente a Compass Carburetor con incredulidad. ¿No fui yo el motivo de tu pelea? ¿Realmente puedes soportar lastimarme? ¿Por qué no? Ni siquiera somos parientes. Dijo Compass Carburetor mientras los pateaba hacia la desafortunada Torre de la Ruina, observando cómo el poder se escapaba de sus cuerpos y llenaba la torre con monstruos. Es una pena que todo su cuerpo no estuviera aquí. Murmurando eso, Compass Carburetor sonrió emocionado. Ya que salí por primera vez, ¿debería explorar un poco el lugar? No perder de vista el objetivo. Una voz resonó en su mente. Era del carburador Compass original. Lo sé, ¿no es por eso que salí? La experiencia en control resopló cuando Compass Carburetor pateó sus botas, desapareciendo del lugar. Al llegar a un vacío aleatorio, miró a Dita y señaló la torre. Entra y diviértete. ¿Puedo comerlos todos? Preguntó Dita, babeando un poco. Son todos tuyos. Compass Carburetor sonrió, la próxima vez te daré de comer aún más. Así que prepárate para comer eso también. Bueno. Sonriendo lindamente, Dita entró en la desafortunada Torre de la Ruina y participó en un festín de todos los monstruos. Compass Carburetor pateó las botas al vacío y desapareció, apareciendo en una plataforma de torneo donde un mago del tercer círculo se enfrentaba a un mago del quinto círculo, llamado Genio del Siglo. Sorprendentemente, el mago del tercer círculo estaba ganando gradualmente contra el genio. Tormenta de fuego, gritó el mago del tercer círculo y desató un mar de llamas cuando de repente, se evaporaron como niebla. Cadenas etéreas aparecieron de la nada y se envolvieron alrededor de su cuerpo. Inmediatamente, el fragmento del sistema dentro de su cuerpo intentó huir pero fue restringido. Mientras luchaba, las cadenas se clavaron más profundamente en el cuerpo del mago mientras un poder misterioso se congregaba en él. Lentamente, se formó un fragmento del sistema en su estómago, tras lo cual lo vomitó. La fusión se había deshecho. El fragmento del sistema gritó de pánico y tenía la intención de regresar al mundo del sistema, lo que provocó que la línea de tiempo del mundo se detuviera durante 3 segundos. Desafortunadamente, las cadenas no fueron molestadas.
Arrastraron ferozmente el fragmento del sistema y lo arrastraron hacia la desafortunada torre de la ruina. Se obtuvo un fragmento del sistema de destino, quedan muchos más. Murmuró Compass Carburetor, levantando la mano para agarrar el castigo del sistema que le sobrevino por hablar sobre sistemas. Lo miró fijamente y sintió hambre, reflexionando por un momento antes de sorberlo como fideos, chupando el castigo del sistema sin cesar del mundo hasta que la red astral se desestabilizó y colapsó. Las cadenas etéreas capturaron todos los fragmentos y los arrastraron hacia la torre donde Dita estaba celebrando el banquete de su vida. No, por favor perdóname. El fragmento del sistema de destino dentro de la desafortunada torre de la ruina gritó de miedo mientras yacía debajo de la cola de una enorme serpiente, siendo gradualmente aplastado hasta convertirse en pulpa. No, eres delicioso. Dita se opuso a su súplica y exhaló un humo tóxico que congeló el fragmento del sistema destino. Después de eso, Dita se lo tragó y se enroscó alrededor de la desafortunada torre de la ruina como una pitón, ayudando a su digestión. Se llamaba Dita solo de nombre. En verdad, poseía todos los poderes que tenía Slayer momentos antes de que su mente se hiciera añicos. Básicamente, todavía poseía la esencia del concepto que enfundaba el sistema representativo. Y ahora, lo que Compass Carburetor pretendía lograr era bastante simple. Coleccionaría fragmentos de conceptos de tiempo, espacio y destino. Se quedarían con Dita. Como el tiempo y el destino estaban bajo el control de los sistemas de grado 4, era imposible usarlos. Pero, a través de Lore y Telletale, Compass Carburetor podría hacer los suyos por un instante. Cabe señalar que ya tenía 3 conceptos en su poder: mortalidad, espacio y representación. Al final, la sociedad secreta era solo su poder. Dado que Ahar y Dita eran miembros, no es necesario decirlo. También estaba el concepto de fuerza que poseía el antiguo sistema de fortalecimiento. Pero como actualmente se encontraba en un estado de locura, Compass Carburetor no tenía la intención de molestarse con eso. Incluso para él, se necesitaría mucho tiempo y recursos para reprimir la locura. Al igual que Zaira, no podría erradicar la locura, incluso si enviara spam a sus Six Stars. Parecía que el origen de la locura provenía de una mystique mucho más fuerte que la que Compass Carburetor había enfrentado. Estaba en un nivel más allá de lo que sus capacidades actuales podrían influir. Por eso dejó el antiguo sistema de fortalecimiento a su suerte. ¿Por qué no me matas? Stencil gritó mientras estaba atada al piso más bajo de la desafortunada torre de la ruina, incapaz de liberarse de las cadenas en su debilitado yo. Cuanto más pasaba el tiempo, mayor era la torre absorbida por su fuerza. Mientras tanto, Compass Carburetor fue a varios mundos y buscó fragmentos del sistema destino allí. Como eran meros fragmentos, cuya fuerza individual era solo de nivel 2, no eran rival para él. Enfrentarse al sistema destino era peligroso, pero sus fragmentos eran presa fácil. Mientras movía por los universos, Compass Carburetor absorbía cada sol libre que encontraba. Actualmente, a través de la sociedad secreta, estaba siendo empoderado a través de los conceptos de espacio y representante, sin mencionar su concepto de mortalidad. Entonces, a menos que disparara una representación de género, no se quedaría sin energía. Pero eso no significaba que pudiera ignorar a Six Stars. Demostraron ser efectivos incluso contra Mystique. Además, Six Stars fueron las que le permitieron desatar los poderes de Dreamcraft. Mientras tuviera suficientes existencias, incluso sin usarlos, podría afectar pasivamente a sus enemigos tal como lo hizo contra Arnark. Cazando fragmentos de Fate System, acumulando Six Stars y convirtiendo sistemas de grado 1 en miembros de la sociedad secreta antes de sacrificarlos para reforzar las leyes de diferentes mundos, Compass Carburetor estaba ocupado. Aunque no estaba en primera línea, gracias a sus acciones en la retaguardia, los sistemas no pudieron alejar a los representantes del género como de costumbre. Como resultado, la guerra continuó sin fin, sin visos de terminar. Después de todo, Systems podría revivir. Los representantes de género también podrían hacer lo mismo. Entonces, ambas partes simplemente se estaban matando entre sí sin parar. Fue una guerra de desgaste. El que tuviera una base más sólida saldría victorioso. Si hubiera sido antes, los sistemas habrían perdido. Pero una vez que comenzó la era de la supremacía de los sistemas habían obtenido el control de más de la mitad de los recursos del multiverso. Aunque el período de tiempo fue solo un poco más de 7000 años, durante este período, a través del sistema representativo, el mundo del sistema había acumulado energía mental que les habría llevado millones de años por la ruta habitual.
Después de todo, se lo robaron directamente a los representantes del género. Esto sin mencionar que todos los sistemas continúan cultivando energía mental como de costumbre. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0B/J/N. Y en esos 7000 años, realmente no tuvieron enemigos. Entonces, los sistemas se expandieron con arrogancia. Por lo tanto, sería difícil agotar verdaderamente las reservas de energía mental del mundo del sistema. A medida que transcurrieron los años, los representantes del género fueron perdiendo terreno. Los representantes de género podrían resucitar, sí. Pero sus ejércitos no pudieron. Por el contrario, mientras sus datos estuvieran seguros, los sistemas podrían revivir sin cesar. Como resultado, el lado de los representantes del género fue perdiendo gradualmente. Cargar. Raag gritó mientras buscaba habilidades básicas una tras otra mientras las cadenas lo apuñalaban desde el suelo del mundo del sistema. Cambiaba constantemente su arsenal de habilidades básicas para que fuera impredecible. Stencil, Geera y Rhythm ya se habían unido a la batalla. Como Compass Carburetor no los había matado usando sus poderes, simplemente revivieron en System World. Después de eso, se unieron a la batalla con la intención de ganar aquí. Mientras los representantes del género estuvieran lisiados, los trucos de Compass Carburetor no significarían nada frente al poder abrumador de los sistemas. ¿Eso es todo lo que tienes? Technocraft se transformó en una estrella fugaz y se estrelló contra la barrera del universo del mundo del sistema, rompiéndola en numerosos lugares. Reincarnation System estaba pisándole los talones, reparando el daño mientras tomaba represalias. Una poderosa ruptura temporal surgió de su ataque, apuntando a Technocraft cuando su figura se volvió confusa. Sus ataques se debilitaron y parecía como si su cuerpo condensado de energía colapsara. Si sucediera ahora, tardaría al menos un año en volver a condensarse. Ese fue el tipo de ataque basado en el tiempo lanzado por el sistema de reencarnación. No. Prometiste nunca hacerme llorar. Fluff apareció de repente ante él y se lanzó a su abrazo, rompiendo a llorar. Su voz resonó y tocó la fibra sensible de todos, ya fueran amigos o enemigos. El poder de la amistad. La poderosa habilidad que plagaba a Technocraft colapsó. Lo superó y se recuperó, flexionando sus músculos mientras condensaba un cañón de plasma y disparaba un pulso de plasma al sistema de reencarnación, haciendo un agujero en su cuerpo. Gracias, Pelusa. Cualquier tiempo para ti. Con un guiño lindo, Fluff desapareció mientras sus gritos surgían de otro representante de género cercano, permitiéndoles liberarse también del poder de una habilidad central. Fluff era la más débil en términos de poder de ataque, pero en términos de apoyo, ella era el catalizador que podía invocar la armadura de la trama al máximo. Mierda. Arug. Ga. Shenze gruñó sin parar mientras los ataques de un sistema de grado 3 lo enviaban repetidamente a volar. Shenze, que alguna vez fue el cultivador más fuerte del ejército de Inmortal y se convirtió en un héroe aún más fuerte después de desertar al lado de Mascota, había madurado mucho. Pero al final, a pesar de poseer un poder a la par de un sistema de grado 3, no pudo ganarles. Cualquier herida que enfrenten los sistemas podría curarse fácilmente a través de la energía mental. Solo un golpe a su habilidad central era un ataque amenazador. Pero incluso eso podría resolverse siempre y cuando simplemente revivan. Además, incluso si perdieran un nivel, podrían subir de nivel instantáneamente absorbiendo la gran cantidad de energía mental que rezuma del mundo del sistema. La guerra ya llevaba un siglo de duración. En ese momento, se había cansado muchísimo. Por otro lado, los sistemas eran los mismos de siempre. Como seres de la mente, podían funcionar sin cesar siempre que se les suministrara energía mental. Él no podía hacer eso. Además, a medida que más y más aliados seguían cayendo muertos, la presión que enfrentaba seguía acumulándose. A diferencia de sus oponentes, no podían revivir una vez asesinados. Además, ninguno de ellos era representante de concepto. Shenze realmente confiaba en la fuerza bruta para enfrentar un sistema de grado 3. Novela. Bean fue el anfitrión del estreno de este capítulo. ¿Quieres ganar? De repente, una voz resonó en su cabeza, alarmándolo, pues sus medios defensivos impidieron que algo anunciado llegara a su mente. Sorprendido por la voz, Shenze gritó mentalmente. ¿Quién diablos eres? ¿Qué quieres? Soy Compass Carburador. Llegó la respuesta. ¿Qué es un carburador Compass? Replicó Shenze instintivamente cuando se dio cuenta más tarde. ¿Tú fuiste quien mató a Arnark? Por supuesto, la voz de Compass Carburetor resonó con calma y continuó.
Ahora tengo una oferta para ti. ¿Qué es? Preguntó Shense, levantando la guardia, especialmente porque no podía detectar dónde ni cómo Compass Carburetor le estaba hablando. Si regresas con tu legítimo dueño, fortaleceré tu causalidad. Podrás enfrentarte cara a cara contra un sistema de grado 3 y recuperarte. ¿Mi dueño y? Shense frunció el ceño mientras miraba la espalda de Inmortal que estaba siendo golpeada en el vacío por un grupo de sistemas. El Inmortal al que serví no era tan débil. Además, lo traicioné por una razón, ¿no fue para volverse más fuerte? Compass Carburetor resopló. Eso está en la naturaleza de un cultivador. Pero ya ves, esa también es tu naturaleza. Cuando dejas de ser un cultivador es cuando te vuelves débil. Sus palabras explotaron en la mente de Shense, lo que le hizo darse cuenta mientras miraba a su alrededor, murmurando lentamente. De hecho, no está en mi naturaleza tener en cuenta mi carácter, hablar de las cosas y planificar mis planes. Si algo se interpone en mi camino, lo corto. Si alguien mira en mi dirección, lo corto. Si alguien se atreve a impedir mi crecimiento, lo corto. La energía inmortal se agitó a través de su cuerpo lentamente, el truco que le había otorgado la mascota fue expulsado y devuelto a su dueño. Al instante, su poderosa energía se extendió por el vacío mientras su ropa se cambiaba. Su cabello corto se hizo largo, su traje volvió a ser una tela taoísta y la espada en su mano pasó de tener un aspecto atractivo a una obra de arte con intrincadas inscripciones. Con la pérdida del truco, de hecho se debilitó, pero Shense se sintió libre. Era como inhalar un soplo de aire fresco después de nadar en un montón de basura. Con eso, volvió a ser un cultivador. Y su regreso provocó que un rayo de energía golpeara a Inmortal y provocara que su fuerza aumentara. Básicamente, Shense ha devorado casi la mayoría, si no todos, los recursos de su universo natal. Entonces, su fundamento era equivalente a un universo. Además, era uno de los mundos de cultivo más fuertes que existen. Su regreso aumentó la fuerza de Inmortal por múltiples factores. Por el contrario, Mascot no quedó debilitado. Después de todo, ella solo había reclutado a Shense con un truco. Todo lo que ella había obtenido de él era empoderamiento cada vez que él usaba su truco. Entonces, la pérdida fue apenas una gota en el océano. Fue solo porque el Inmortal actual era increíblemente débil que solo el regreso de Shense resultó en tal desarrollo. Durante el apogeo de Inmortal, incluso la adición de 1.000.000 de Shense fue solo una gota en el océano. Hice lo que dijiste, Compass Carburetor. Shense habló mentalmente. Ahora, ¿cómo me apoyarás? Así, diciendo eso, Compass Carburetor apareció detrás de él y lo palmeó con su mano izquierda, desatando un poderoso flujo de energía cuando, sin siquiera poder resistir, Shense se convirtió en miembro de la sociedad secreta. Bocinazo. En su mano llevaba un camión mientras Compass Carburetor sacaba un sistema del interior. Sistema de grado 3. Fortalecimiento antiguo, nivel 299. Lore y Telle irrumpieron en el antiguo sistema de fortalecimiento mientras él disparaba docenas de Siege Stars, suprimiendo su locura momentáneamente. Concentró su totalidad en la habilidad central y extrajo toda su esencia. El fortalecimiento antiguo asintió tranquilamente con claridad momentánea antes de volver a enloquecer. Todos los datos extraídos de él se condensaron en una esfera mientras Lore se filtraba en ella a plena potencia. Comenzó su viaje como basura. Un día, encontró un manual antiguo y comenzó a refinar su cuerpo a través de él. Al consumir tesoros uno tras otro, obtenidos a través de formas inexplicables, refinó y fortaleció su cuerpo, eventualmente superando a aquellos bendecidos por los cielos. Y al final, él se convirtió en los cielos. Telle comenzó a contar las historias de Shense mientras su historia resonaba en todo el campo de batalla. ¿Tú, cuándo entraste a mi mundo? Zaira miró con incredulidad mientras miraba la figura del antiguo sistema de fortalecimiento en las manos de Compass Carburetor. Sellé a todos. Entonces, ¿cómo? Antes de sus palabras, sus puños volaron, con la intención de golpear a Compass Carburetor antes de que él pudiera terminar de contar la historia, muy familiarizado con el poder que estaba empleando. Pero de repente, aparecieron docenas de círculos mágicos que impidieron sus ataques mientras la voz cacareante de Magister resonaba. Algo interesante está sucediendo, Zaira. No interrumpas el proceso.
Y hoy, el multiverso ha reconocido sus esfuerzos y le ha otorgado un fragmento de su gobierno absoluto, un concepto para ser precisos, uno que encarna al mortal que había alcanzado la mayor fuerza hasta la fecha, Zumbotella Tale con un poderoso flujo mientras la esfera de Lore se filtró en Shense, lo que le hizo gritar y estallar con suficiente poder que todos los que estaban cerca quedaron impresionados. Jajaja. Tienes razón, Magister. Inmortal se rió mientras su fuerza seguía aumentando. Las auras de los cultivadores pico también comenzaron a aumentar. Impulsados por Shense, uno tras otro, los héroes desertores se despojaron de sus identidades falsas y recogieron sus armas originales como cultivadores que forman parte del ejército de Inmortal, uno de los cuales se dice que es el más fuerte del multiverso. El catalizador que provocó esto fue un concepto infame con el que todos los cultivadores que alcanzaron la cima estaban familiarizados. Concepto. Fortalecimiento antiguo. Bastardo. Zaira gritó mientras golpeaba a Magister hacia un lado y corría hacia Compass Carburetor. Compass Carburetor activó sus botas de transmigración y desapareció, pero extrañamente, misteriosas cadenas lo siguieron y lo ataron, arrastrándolo de regreso al campo de batalla en la entrada del mundo del sistema. Has estado causando estragos todo este tiempo. Es hora de que pagues el precio. Ella rugió y desató una habilidad básica de grado 3, causando que su cuerpo se pudriera. No bajo mi vigilancia. Shense condensó una espada y atacó, cortando las cadenas que unían a Compass Carburetor. Su espada se ampolló instantáneamente, rompiéndose en 1.000.000 de fragmentos que cortaron su cuerpo condensado de energía, hiriéndola por todas partes. Arma universal. Borrado del audio. El monóculo de Compass Carburetor brilló con un tono resplandeciente cuando un rayo de energía se estrelló contra Zaira, aturdiéndola por un momento. Pero un segundo después, los efectos fueron ahogados por un mar de energía mental que protegió su mente, deteniendo el ataque en su lugar. TCH. Como había logrado su propósito original, Compass Carburetor tenía la intención de abandonar el campo de batalla y las marionetas detrás del escenario. Desafortunadamente, Zaira no parecía tener la intención de permitir eso. Se dio cuenta de que la serie de desgracias que la atormentaban habían sido instigadas por él. Por lo tanto, ella tenía la intención de acabar con él primero. ¿Estás seguro de que puedes centrar toda tu atención en mí? Compass Carburetor se rió de repente mientras su mano derecha desgarraba la energía que se filtraba en su cuerpo con la intención de convertirlo en una pila podrida. La energía mental se solidificó y se transformó en un insecto, arraigándose como un ser físico bajo los poderes de sus antojos universales. Apretó la mano y aplastó al insecto que se había convertido en mortal, librándose así del efecto de la habilidad básica de grado 3. Ante su burla, Zaira extendió su atención hacia la entrada y observó que Masco dejaba escapar una sonrisa lasciva y se adentraba más en el mundo del sistema. Era evidente cuál era su intención. A medida que el ejército de Inmortal comenzó a regresar a él uno tras otro, impulsado por el empoderamiento de Shense como catalizador, la fuerza de Inmortal aumentó. Aún no era fuerte, pero poco a poco recuperó la mitad de la fuerza que poseía en la guerra anterior donde fue asesinado por Zaira. Esa cantidad de fuerza era considerable, lo que permitió a Inmortal arrasar libremente mientras los rayos de espada atravesaban el vacío, lacerando los sistemas de grado 3 y 4 por igual. Como un asesino en serie encarcelado que finalmente fue liberado, Inmortal era como un lobo entre ovejas. Te mataré primero. Zaira condensó una docena de habilidades básicas y se las disparó a Compass Carburetor, lo que le hizo defenderse con todas sus fuerzas y aprovechar todo el poder que pudo de sus conceptos. La grieta del mundo del sistema se amplía. Gritó, agitando a Lore y Tale con toda su fuerza, causando que la grieta en el mundo del sistema se ensanchara, permitiendo que más entidades cargaran. Oh no, no lo haces. Zaira interrumpió su ataque y lo envió volando, causando que la grieta se detuviera y comenzara a cerrarse gradualmente. Ella realizaba múltiples tareas en todos los frentes, teletransportándose por todos lados mientras atacaba a los representantes del género. Los representantes de género más débiles y los ejércitos de Inmortal, Mascot, Magister y Technocraft de alguna manera lograron mantener a raya a los sistemas de grado 3 mientras Technocraft y Magister se enfrentaban a los 3 sistemas de grado 4. Mascot estaba detrás de Zaira, pero a menudo, cuando la situación parecía adecuada, también lanzaba ataques al mundo del sistema. Sus acciones aseguraron que Zaira no pudiera estar lejos del mundo sistema por más de un instante. De lo contrario, ella solo le daría más oportunidades para cargar más profundamente y destruir más. Por eso no podía matar a Compass Carburetor.
Espacio, mortalidad, fortalecimiento antiguo y representación. Compass Carburetor se basó en 4 conceptos. Por tanto, los ataques de Zaira solo lo arrinconaron. Para matarlo, tendría que concentrarse en él durante un tiempo suficientemente largo, tiempo que no tenía. Le tomaría al menos 2 minutos de intenso intercambio de ataques matarlo. Además, ella tendría que concentrarse únicamente en él durante este tiempo. Desafortunadamente para ella, esa no era una opción. Para entonces, Mascota y Mortal se adentrarían profundamente en el mundo del sistema. Y si destruyeran los datos de cualquier sistema de grado 3, la balanza caería en su contra. En este punto de sus pensamientos, Zaira se dio cuenta de algo cuando envió a Mascota a volar, apuñaló a Immortal con una lanza y luego pisoteó a Compass Carburetor, mirándolo. ¿Tú, hasta dónde te has infiltrado en System World? ¿Hasta qué punto te has infiltrado en System World? ¿Hasta qué punto te has infiltrado en System World? Su grito resonó en el vacío y resonó en todo el mundo del sistema, transmitido incluso por la red astral, aturdiéndola. Era evidente que Compass Carburetor lo había hecho a propósito, atrayendo la atención de todos. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N0V3LB11N. Además, era él hablando a través de acciones. Me infiltré incluso en tu red astral. Zaira, ¿alguna vez te has preguntado? Y él estaba gruñendo, siendo aplastado por su pie que pesaba tanto como una docena de universos. Empoderado por el concepto de espacio, se protegió con muchas capas de dimensiones, anunciando con calma. ¿Están todos los sistemas de tu lado? ¿Qué? Zaira gritó en estado de shock cuando, de repente, su cabello se despeinó. Sus ojos se enrojecieron de rabia cuando un par de puños la golpearon en la cara, haciéndola sangrar como una mortal durante un par de segundos. Retrocedió un par de pasos y se quedó mirando la figura de Compass Carburetor que la había golpeado, murmurando incoherentemente. Tú, imposible. Eso no puede ser verdad. La prueba está ante tus propios ojos. Dijo Compass Carburetor mientras una serpiente sobresalía de su manga y se tragaba la sangre que se escapaba de ella y se retiraba, desapareciendo en una pequeña torre en su poder. Aunque la presencia de la serpiente la ponía nerviosa por alguna razón, Zaira no podía concentrarse en eso, porque algo aterrador estaba sucediendo en el mundo del sistema. Jajaja. Esa fue buena, Compass. Immortal soltó una carcajada. Mi predecesor hizo un gran trabajo protegiéndote. Este día hace que su sacrificio valga la pena. En System World, uno tras otro, los sistemas de grado 1 se unieron a sus hermanos y devoraron sus habilidades básicas, incluso si eso significaba lastimarse en el proceso. Después de devorar hasta saciarse, cambiaron permanentemente de raza, transformándose en Agons mientras abordaban camiones en masa y desaparecían del System World. Golpeados por los que consideraban sus aliados, los sistemas de grado 1 perdieron la fe unos en otros y comenzaron a atacar a todos imprudentemente, ya que muchos de ellos estaban siendo asesinados por estos sistemas antagónicos. El mundo del sistema, por primera vez desde su existencia, se enfrentó a una guerra civil. Guerra civil. En estos tiempos turbulentos cuando los representantes de género se liberaron del control de los sistemas, en tiempos de guerra donde los sistemas de grado 3 y 4 estaban ocupados enfrentando a los representantes, y en una situación donde se desconocía el destino de los sistemas de grado 2, los sistemas de grado 1 formaban la mayor parte del poder militar que poseía el mundo del sistema. Pero cuando una parte de ellos tomó represalias contra el resto, las cosas se volvieron caóticas. Un sistema solo podría devorar y asimilar los poderes de sistemas del mismo género que él. Si devorara cualquier habilidad central extranjera, resultaría herido según la diferencia de nivel entre los dos. Incluso podría implosionar si devorara una habilidad básica de mayor nivel. Sin embargo, esa situación solo se aplicaba cuando seguían siendo un sistema. Los sistemas de grado 1 que se habían convertido en miembros de la sociedad secreta habían estado esperando la oportunidad perfecta para atacar furtivamente. Y como se mezclaron con el resto de los sistemas de grado 1, se posicionaron estratégicamente entre sistemas que podían matar y devorar instantáneamente. Una vez que Compass Carburetor dio la señal, lanzaron sus ataques. Traidor. El sistema de teclado factual gritó cuando su cuerpo fue destruido. Con el caparazón de un cuerpo destruido, toda la energía mental que formaba su cuerpo regresó al mundo del sistema, revelando la habilidad central. El que lo atacó fue el Hero Sword System, nivel 60. Se tragó el factual Keyboard System y experimentó heridas sangrantes de inmediato. Después de todo, el oponente estaba en el nivel 58.
El Hero Sword System había desatado el más fuerte de sus ataques y por lo tanto estaba en un estado debilitado. Las heridas solo lo debilitaron aún más. No puedo detenerme aquí. Puedo tragar un poco más. El Hero Sword System evadió los ataques de los sistemas de grado 1 cercanos y apuntó a los Hatchling Systems, aplastándolos con facilidad. Luego procedió a tragárselos hasta convertirlos en un desastre sangriento. Traidor basura, este es el final de tu camino. Un sistema de grado 1 de alto nivel envió al Hero Sword System a volar con un ataque, gritando mientras preparaba otro ataque para poner fin al traidor. Jajaja. Demasiado tarde, idiota. El Hero Sword System tosió mientras escupía sangre mientras una luz cegadora brillaba en su cuerpo. Habilidad básica. Espada de héroe, nivel 60. Habilidad básica. Teclado factual, nivel 58. Habilidad básica. Maestro rico, nivel 5. Habilidad básica. Mendigo copioso, nivel 9. Las diversas habilidades básicas que había devorado fueron consumidas por un poder místico cuando el cuerpo del Hero Sword System se transformó en un Agon. Sus poderes anteriores allanaron el camino hacia la base de su forma actual mientras Agon sonreía letárgicamente. Condensaba una espada de hoja de energía, cuya empuñadura poseía las teclas de un teclado, cada una de las cuales desencadenaba un efecto establecido. El Agon levantó la espada y giró 3 veces, colocando 3 rayos de espada uno sobre otro para desatar un rayo creciente que aplastó el sistema de alto nivel. Lávate el cuello y espera. Volveré. El Agon sonrió mientras consumía Cienderlack y tomaba forma humana. Bocinazo. A su lado apareció un camión cuyo remolque parecía un autobús. Tenía más de 30 asientos, la mayoría de los cuales estaban ocupados por humanos con expresiones seguras, arrogantes y agresivas. Nos vemos. Señalando con el pulgar hacia sistemas, el hombre entró en la camioneta y ocupó uno de los asientos vacíos. Maldito seas. El sistema de alto nivel se levantó sobresaltado y saltó hacia el camión, solo golpeando el aire cuando el objetivo desapareció. Uno tras otro, los traidores digirieron todas sus ganancias como sistemas y cambiaron de raza para convertirse en Agons. Luego se transformaron en humanos, subieron a un camión y desaparecieron del mundo del sistema. Aunque el número de traidores era una fracción menor entre los sistemas de grado 1, habían sido posicionados estratégicamente para atacar a los valiosos sistemas de grado 1. Como resultado, sus acciones cortaron el futuro del mundo del sistema. Incluso si Zaira ganara esta guerra, lo único que le quedaría serían sistemas inútiles que tenían un potencial de crecimiento mínimo, si no nulo. Más que ayudarla a reconstruir la carrera del sistema, a su vez gastarían más energía mental y colapsarían todo. Una madre tuvo 10 hijos, 8 de los cuales fueron inútiles, pero el niño brillante, el noveno mató al que tenía más potencial, el 10º y desapareció. Ahora, su única opción era criar a sus 8 hijos inútiles gastando su tiempo, recursos y todo. Incluso cuando estos niños maduren, no había garantía de retorno de su inversión. Ese era el estado actual de Zaira. Compass Carburetor robó todos sus talentosos sistemas, dejando atrás solo los inútiles. Todavía tenía más del 99% de los sistemas de grado 1 originales. Pero ni siquiera uno de ellos tenía el potencial de alcanzar la cima del grado 1, sin mencionar el ingreso al grado 2. Ha sido demasiado lejos. Zaira disparó Core Skids en masa mientras enviaba a todos los representantes de género volando. Luego agarró la figura de Compass Carburetor que había estado pisoteando todo el tiempo y lo estranguló. En sus manos había más de 1000 habilidades básicas, sellando Compass Carburetor mientras lo sostenía con una llave de estrangulamiento. Su forma condensada de energía creó otro par de manos cuando una de ellas se estiró y agarró su monóculo. El monóculo disparó rayos de Aether Azure hacia ella, pero todos fueron ahogados por el puro tsunami de energía mental que exudaba Zaira. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0Bel B/J/N. La mano agarró con fuerza cuando el monóculo se hizo añicos, perdiendo su efecto cuando las leyes del universo dentro de él se hicieron trizas. Compass Carburetor apretó su mano derecha en un puño y la golpeó en la cara, causando que un lado de su cara se hundiera. Pero inquietantemente se regeneró cuando Zaira lo miró con odio. Su par de manos extra le quitaron el guante de la mano derecha y lo rompieron. De manera similar a cómo destruyó el monóculo, Zaira destruyó sus antojos universales. Ella no se detuvo ahí ya que la bota de transmigración y el traje de mortalidad fueron los siguientes. Finalmente, Zaira tomó el anillo del secreto y lo miró con una expresión retorcida.
La fuente de poder que afectó mis sistemas se originó a partir de esto. Una vez que destruya esto, todo volverá a la normalidad. No es así. Sus manos se apretaron mientras la sangre se escapaba del rostro de Compass Carburetor. Compass. Vamos, Croa para el abuelo. Inmortal pasó el mejor momento de su vida mientras golpeaba repetidamente la cara del sistema de regresión. En lugar de defenderse de los ataques del oponente, intercambió golpe por golpe, centrándose por completo en la ofensiva. No se limitó a atacar el sistema de regresión, sino que hizo todo lo posible para apuntar a su cara. El sistema de regresión era una masa gigante de energía mental similar a un cuásar que pulsaba en el vacío. Pero la región donde existía su habilidad central podría considerarse su cerebro, corazón, etc. Y en términos humanos, el exterior de la cabeza que enfrentaba al oponente durante una pelea era la cara. Inmortal apuntó a eso como una sanguijuela incluso durante situaciones en las que obtuvo un camino directo de acceso a la habilidad central del sistema de regresión. Una vez que siguió el proceso suficientes veces, incluso se activó el sistema de regresión. La energía mental se arremolinaba en su cuerpo como una tormenta mientras se aferraba a Inmortal y lo devoraba. De repente, la palma de Inmortal brilló con una luz suave mientras tocaba el cuerpo del sistema de regresión. No pasó nada durante un par de segundos, pero de repente, los gritos del sistema de regresión llenaron el vacío. Enema. La energía desarrollada por Azen. Al final del día, fue producto de un mundo de cultivo. Y una vez que tuvo éxito, Compass Carburetor liberó la variable necesaria para generar enema en todos los mundos de cultivo cuando los curó sacrificando sistemas de grado 1. Como resultado, una vez que los mundos de cultivo comenzaron a generar enema, Inmortal fue capaz gradualmente de aprovechar este poder. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N0V3LB11N. La palma del enema chamuscó el sistema de regresión. Al mismo tiempo, en el mundo del sistema, tembló una enredadera que lo atravesaba, compuesta por los datos del sistema de regresión. Una pequeña rama que se extendía fuera de ella se quemó y desapareció. Los ataques que utilizan enema se dirigen a los propios datos de origen. Como resultado, si Inmortal matara el sistema de regresión, la bit que posee todos sus datos en el mundo del sistema se marchitaría y se convertiría en cenizas. El sistema de regresión realmente estaría muerto en ese momento. Ante el grito del sistema de regresión, los sistemas de reencarnación y transmigración se pusieron alerta y apuntaron a Inmortal, con la intención de destruirlo primero, sin importar el costo. No te comportes como si no existiera. La voz de Technocraft tronó detrás del sistema de reencarnación mientras sus dos turbinas escupían un mar de llamas que chamuscaba su espalda. Círculos mágicos se manifestaron en todo el cuerpo del sistema de transmigración y resultaron en 1.000.000 de explosiones. Como resultado, pequeñas partículas de energía mental volaron y fueron expulsadas del cuerpo del sistema de transmigración. Silbido. Dita atravesó el vacío y se tragó estos fragmentos. Su cuerpo entraba y salía de los cuerpos de los sistemas, atravesando el espacio como si fuera pez en el agua. En su mayoría pasó desapercibido ya que sus acciones pasaron desapercibidas. Además, viajó a través de dimensiones alternativas, y solo salió a la superficie para tragar fragmentos de los 3 sistemas basados en el tiempo de grado 4 antes de retirarse a su madriguera. La dimensión alternativa se movía constantemente, permitiéndole remar con seguridad a través de la caótica batalla. De repente, la dimensión alternativa se hizo añicos cuando Dita se encontró en la mano de Zaira, apretada con una fuerza asfixiante. «No. Mi casa», gritó cuando la desafortunada torre de la ruina se desmoronó en pedazos. 3 rayos de luz salieron de él y entraron en el cuerpo de Zaira. Un par de segundos después, Stencil, Geera y Rhythm revivieron. Siempre astuto. Zaira estaba a punto de destruir a Dita cuando se detuvo y observó sorprendida. «Jajaja. De rata te convertiste en serpiente, Hiltru. ¡Qué vergonzoso!». Sus 2 manos principales estrangularon el carburador Compass. La mano secundaria a su derecha sostenía el anillo del secreto mientras que la mano secundaria a su izquierda sostenía a Dita. Aunque estaba aplicando presión, el anillo del secreto era lo suficientemente robusto como para resistir. Por eso no lo había destrozado todavía. Pero era solo cuestión de tiempo. «Mierda. No me mates. Tío, sálvame». Dita gimió lastimosamente mientras se giraba para mirar a Compass Carburetor, alarmada al verlo mirándola con una mirada tranquila y fría, como si ella no significara nada. «No, ¿por qué?». «Simplemente te creé en memoria de Dita. El original está en el limbo en el vertedero».
Compass Carburetor sonrió mientras borraba sutilmente una línea de lore. Eres solo una herramienta que cumplió su propósito. Ahora, recuerda tu pasado. Los ojos de Dita adquirieron una sensación de astucia cuando la mente falsa de Dita colapsó y se reformó en Slayer. Cuando su vida estaba a punto de terminar, Slayer notó lo que estaba sucediendo en su cuerpo mientras le gritaba a Zaira. Cuidado. ¿Eh? Zaira quedó atónita por los cambios dentro de Dita. ¿Te despertaste, Hiltrum? Pero ella reaccionó un instante tarde cuando la serpiente perdió todos los signos de vida. Su cuerpo colapsó en una niebla que cubrió la mano izquierda secundaria de Zaira, disolviéndola en un instante. Dolor. Zaira chilló como si fuera un mortal cuya mano estuviera rociada con ácido. Cuando logró reaccionar, la niebla disolvió su mano izquierda secundaria y fluyó hacia el carburador Compass. Por un momento, Compass Carburetor ejerció una fuerza abrumadora mientras se liberaba del estrangulamiento y agarraba el anillo del secreto de Zaira, murmurando con voz relajada, expresando genuinamente satisfacción. Con orgullo, sonrió. Es hora. Y llanuras centrales. Hacen jadeó exhausto cuando su sapo de hoja de energía se disipó, después de haber matado al último anfitrión del sistema. Liberó a todos los Agons normales de su Double Dungeon y los vio correr hacia un extenso bosque. Sus ojos brillaron con la luz de las estrellas mientras murmuraba. Es hora. En las nubes de las llanuras centrales, dormido dentro de un ataúd estaba Ajar. Sus ojos se abrieron de golpe, emitiendo un rayo de luz de estrellas mientras reía. Es hora. Chasqueó el dedo, retractándose de todos los arreglos defensivos que causaron que Central Plains fuera invisible en el multiverso. Después de eso, aplaudió mientras todos los miembros de la sociedad secreta en Central Plains desaparecían junto a él. ¿Te tomó suficiente tiempo, Compass? ¿Y qué estás tramando ahora? Zaira regeneró su brazo secundario cuando tenía la intención de agarrar el anillo del secreto. Se estiró y agarró el anillo, frunciendo el ceño confundida cuando se vaporizó. Es la hora. Compass Carburetor cerró los ojos cuando, de repente, millones y millones de camiones aparecieron en el vacío y se precipitaron hacia él como un enjambre. Se estrellaron contra él, el flujo fue tan grande que incluso empujaron a Zaira hacia un lado. Es hora de vengarse de los sistemas que destruyeron mi hogar. La figura de Azen se manifestó junto a Compass Carburetor mientras miraba a Zaira. Su cuerpo se disolvió y se fusionó con Compass Carburetor. Es hora de que truene. Shenze se rió cuando su figura se fusionó con Compass Carburetor. Es hora de que renuncies a tu trono, Zaira. La figura de Slayer se manifestó como una proyección etérea antes de fusionarse con Compass Carburetor. Es hora de aceptar algunas pérdidas. Apareció una figura etérea que parecía ser la fusión de regresión, reencarnación y transmigración, impactando a los tres sistemas de grado 4. La figura etérea se fusionó con Compass Carburetor. Es hora de que el multiverso dé origen a su núcleo. Una figura etérea parecida al Fate System apareció y se fusionó con Compass Carburetor. No, basta. Zaira rugió mientras desataba multitud de ataques. Pero el mar de camiones arrasaba entre ella y Compass Carburetor, frenando todos los ataques. Los Agon de dentro servían en duros escudos de carne. Esto, es peligroso, dijo Technocraft preocupado mientras miraba el mar de camiones, vacilante por un momento antes de condensar una docena de turbinas y desatar rayos de plasma arqueados que se desviaban hacia Compass Carburetor. Instintivamente, ya sea un representante del sistema o del género, ellos, por primera vez en el multiverso, actuaron voluntariamente y centraron los ataques en una entidad singular. La brújula no debe tener éxito. La mascota chilló de preocupación. El equilibrio podría derrumbarse. Magister suspiró. El mar de camiones frenó todos sus ataques mientras era destrozado rápidamente. En una fracción de segundo, los ataques vaporizaron todos los camiones y alcanzaron Compass Carburetor. Pero justo cuando estaban a punto de tocarlo, el tiempo se detuvo durante 3 segundos, en todo el multiverso. Y bajo las miradas atónitas de todas las entidades cumbre, Compass Carburetor absorbió la niebla de sangre generada por los cuerpos vaporizados de Agon. Mientras estaba atónita, una figura apareció ante ella y sonrió, enviando oleadas de miedo por su columna. Te dije que haré que te arrepientas de todo, Zaira. Ajar se rió cuando su figura se fusionó con Compass Carburetor. Como un orador, proclamó hacia el multiverso. Es la hora. Para el personaje principal. Como un vórtice donde todo convergía, los ataques de los representantes del género se arremolinaban entre el escudo de carne formado por el grupo de Agons, formado por casi todos los miembros de la sociedad secreta.
La energía brilló cuando una presencia mortal se cernió por todas partes, suficiente para destruir la vida entre cientos de mundos en un instante. Pero antes de que estos ataques de energía pudieran alcanzar su objetivo, el tiempo se detuvo, incluso en todo el multiverso. En esta situación, cada entidad máxima solo podía mirar fijamente el grupo de niebla de sangre en el punto focal de sus ataques, impotente. Las acciones de Compass Carburetor fueron tan notorias que incluso atrajeron la atención de la existencia más peligrosa del multiverso. Incluso mi propio tiempo ha sido detenido. Mystique tenía una sonrisa de asombro mientras miraba su cuerpo inmóvil, es solo por 3 segundos, pero esta es la primera vez, incluso para mí. Las burbujas formadas por los universos que se movían hacia él habían sido detenidas en esta parada temporal. Pero dado que las posiciones de sus universos, que habían permanecido constantes desde el comienzo del multiverso, cambiaron ahora, sin mencionar que el tiempo en sus cuerpos se detuvo durante 3 segundos, las diversas conciencias colectivas dentro de Mystique estaban comenzando a despertar. De repente, envuelta por la sorpresa, Mystique gritó: «No. Este es mi momento. No me reemplaces, uff». La conciencia colectiva reinante cambió cuando Mystique miró tranquilamente hacia arriba, sin mostrar ningún indicio de emoción o inteligencia, su rostro era similar al de un simple robot con la inteligencia artificial más básica. Las cosas se están saliendo de control. ¿Quieres que interfiera? Innecesario y por ahora. ¿Por ahora, eh? Mystique cerró los ojos y, una vez que los abrió, esa presencia robótica desapareció. La mística anterior responsable de la gran migración del universo regresó. Su cuerpo sudaba profusamente e incluso él sentía escalofríos. ¿Qué carajo fue eso? El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N0V3LB11N. Estaba asustado por la presencia repugnante que envolvió su cuerpo momentos antes. ¿Se despertó un colectivo de orden superior? La pausa de tiempo casi había terminado en este punto cuando Mystique observó una cantidad torrencial de destino converger en el centro del multiverso. La última vez que tal nivel de destino se congregó, fue durante el nacimiento de Inmortal. Algo enorme se avecina. Sus ojos se centraron en el centro del multiverso, observando desde uno de los universos debajo de él, mirando la niebla de sangre con una expresión solemne. Los cuerpos de todos los Agon fueron destruidos por los ataques de Zaira, los sistemas y los representantes del género. El poder de la sociedad secreta mantuvo su poder en forma de niebla de sangre durante un instante de muerte cuando convergió en Compass Carburetor. Cuando el tiempo se detuvo, Compass Carburetor absorbió todo mientras su cuerpo implosionaba. Pero no fue una implosión completa, ya que 4 poderes formaban el núcleo, envuelto por 2 cuerdas. Mortalidad, espacio, fortalecimiento antiguo y representación. Estos 4 conceptos formaron el núcleo. Los 2 hilos que los unían no eran otros que Lore y Telle. Alrededor de los núcleos giraban conceptos parciales que Compass Carburetor robó. Destino, tiempo, etc. La implosión provocó una intensa concentración de energía, que derritió incluso los conceptos, como si fueran meros objetos físicos. Bajo la intensidad, las cuerdas de Lore y Telle se unieron para convertirse en una cuerda uniforme. La cuerda atravesó todos los conceptos y conceptos parciales, fusionándolos a todos en una entidad singular, un concepto. En el multiverso, solo existía un concepto que se decía que era el pico máximo, de naturaleza incomparable, uno tan dominado que rompía el equilibrio. Un concepto que solo podría nacer de la fusión del destino, el espacio y el tiempo. Concepto personaje principal. Pero como los conceptos de destino y tiempo no estaban presentes aquí, sino solo los fragmentos, el concepto de personaje principal era, en el mejor de los casos, incipiente. A pesar de eso, seguía siendo el concepto de personaje principal. Después de todo, para crearlo, Compass Carburetor agregó todos los conceptos parciales obtenidos del sistema destino, los 3 sistemas de regresión, reencarnación y transmigración basados en el tiempo, los conceptos raciales obtenidos de todo el arsenal de sistemas de grado 2, y finalmente, todos los sistemas grado 1. Y la base que sirvió para el nacimiento del concepto de personaje principal fue la alianza de las 4 direcciones. Consistía en los géneros de suerte, monetario, recuperación y transporte entre los sistemas de grado 1, un plan iniciado con la esperanza de que una vez que todos alcanzaran el grado 3 y se fusionaran, darían origen al sistema de personaje principal. Fue esto lo que sentó las bases de Compass Carburetor. El concepto del personaje principal giró y absorbió la energía aterradora, estabilizándose en el primer segundo de la parada del tiempo.
Luego, la niebla de sangre fue absorbida para crear un cuerpo físico durante el siguiente segundo. Y en el último segundo, el concepto y el cuerpo se fusionaron en una unidad cuando todas las leyes relacionadas entraron en vigor, haciendo que funcionara como una entidad viviente que respira. Los ojos de la entidad se abrieron de golpe cuando terminaron los 3 segundos de tiempo detenido. Representante del concepto. Personaje principal. Hubo un silencio absoluto en el vacío. Todas las entidades cumbre, incluida Zaira, miraron a Compass Carburetor en silencio, atónitas por lo que logró lograr. Esta era una altura alcanzable por el sistema de personaje principal solo si alcanzaba el grado 3 y condensaba su concepto. Desafortunadamente para Zaira, Arnar ni siquiera ingresó al grado 2. Pero hoy, su enemigo se dio cuenta de su obsesión. La entidad suprema, el personaje principal. Bastardo. Zaira fue la primera en romper el silencio, su expresión era de enloquecido frenesí mientras corría hacia Compass Carburetor, lanzando cientos de ataques. ¿Lo soy realmente? Compass Carburador sonrió. Su voz resonó inquietantemente, como si la pronunciaran sincronizadas 1.000.000 de cuerdas vocales. Levantó la mano y palmeó el vacío con su dedo índice, provocando una onda que envolvió todos los ataques de Zaira y los transformó en seres físicos. Todos eran humanos, sin ningún poder. Y por eso, sus cuerpos explotaron instantáneamente, incapaces de soportar las condiciones en el vacío. Sus cuerpos al explotar crearon un mar de sangre que se fusionó para transformarse en una nube. La nube sangrienta se condensó en un gigante que se estrelló contra Zaira, pero fue como si un gigante del algodón atacara una montaña de hierro. Zaira ni siquiera se movió, pero su expresión era nuclear. Los efectos de una habilidad central envolvieron al gigante de las nubes sangrientas y lo aniquilaron. Después de la destrucción del gigante de las nubes estaba Compass Carburetor, quien apareció ante Zaira y pasó corriendo. En su mano tenía su par de brazos secundarios. Apretó su mano y derritió el par de manos, creando una mariposa. Se dio la vuelta y sonrió ante la expresión indignada de Zaira mientras la mariposa volaba hacia el mundo del sistema y aterrizaba en la barrera del universo. ¿Qué tan fuerte crees que soy, Zaira? Zaira intentó responder cuando la mariposa casualmente se derritió a través de la barrera universal del mundo del sistema, se transformó en una oruga y cavó en el mundo del sistema, rompiéndolo desde el interior. Con cada inmersión bajo tierra, se borraba una ley que sostenía el mundo del sistema.